Al mes de habernos mudado para ese departamento, me quedé sin trabajo. ¿Uruguay primera opción o habían otras opciones? ¿Cómo investigan y cómo logran llegar a Uruguay? Nosotros actualmente pagamos más de 100,000 pesos solamente en concepto de alquiler, gastos comunes y ese tipo de cosas. ¿Sienten que fue un error financiero haberse mudado para ese apartamento en aquel momento? Yo no conocía a nadie, me sentía como una hormiga, literal, como una hormiga en un mundo desconocido. Yo decía, Dios mío, el estrés de que si me tenía que bajar, en qué parada. ¿Qué hacían? ¿Qué emprendimiento fue el primero que surgió ya como pareja? Acá se paga el IVA, impuestos, y es mucha plata la que tiene que pagar un negocio seguro como este, como otros también, al mes. Es mucha plata. Entonces, ¿cómo fue esa relación como pareja entre ustedes en los momentos difíciles? Se corría riesgo. Muchas veces la realidad es que nos acostábamos a dormir y los tiros se escuchaban, tiros muy fuertes, y eso nos preocupaba. Personas también que no se adaptan, que eres inmigrante, que hablas diferente. Y el primer día que el señor me conoció, me dijo, yo te voy a dar dinero. Me puso 7,000 pesos en la mano. ¿Qué planes tienes para el 2026 con respecto al negocio de eso? ¿Piensas seguir tú ejecutando en el negocio o piensas a futuro salirte un poco para dedicarte a crecerlo o a otras cosas? ¿Qué tienes pensado hacer? Conocimos un amigo, te reitero, tantos buenos uruguayos que hemos conocido acá a raíz del canal, que en algún momento nos había ofrecido dinero. Si ustedes quieren hacerse un negocio, ustedes pueden contar conmigo, que yo les presto el dinero para que ustedes abran un negocio. Sí, adaptarme al hospital, Claro. adaptarme a una nueva profesión, adaptarme a otro país, adaptarme a otro ritmo de trabajo, adaptarme a estar lejos de casa. Todo es un combo que cuando vienes a ver, explotas. ¿Cómo logras diferenciarte cuando en todas las calles hay una persona que vende case, que vende cables? ¿Cómo logras diferenciar? Pero el primer mes empezamos negativo al punto en el que tuvimos que buscar más plata para llegar a pagar la renta. Y yo le digo, hola, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Y el hombre me mira, uruguayo, con la cara de la peor expresión que pueda, me mira así y me dice, no me gusta tu acento. ¿Uruguay es el destino final o en su cabeza en futuro le gustaría su vida que continuara en otro país? El día de hoy no solo tenemos a un invitado, sino que tenemos el placer de tener dos invitados. Tenemos unos emprendedores cubanos que viven acá en Uruguay, que no solo son emprendedores, sino también son creadores de contenido, que después que emigraron a Uruguay han tenido fracasos, aciertos y sobre todo han sabido levantarse durante todo este proceso. Les presento a Viviendo 360. Bienvenido Joa, bienvenido Lari. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten acá? Espectacular. Primero que todo, agradecerles a ustedes, a ti, a tu esposa, a tu familia, por habernos recibido en su casa. Y nada, orgulloso de tener gente de la tierra emprendedora también que vino a Uruguay a sumar, ser de los tantos que estamos acá sumando. Así mismo. Así mismo. Dímelo tú, Lari. Muy feliz también de conocerlos personalmente y de estar acá, darle las gracias por recibirnos en su hogar, en su proyecto. Y nada. Bueno, mi gente, y ustedes saben que este episodio está patrocinado por Trámites Express Cuba. Así que si usted necesita legalizar algún tipo de documento, ya sea certificación de nacimiento, antecedentes penales, programas de estudio o lo que usted necesite, Trámites Express Cuba lo realiza lo más rápido posible. Le voy a estar dejando un teléfono por acá para que usted pueda contactar. Y recuerde que sencillez, garantía y rapidez es lo que garantiza a Trámites Express Cuba. Continúen con el episodio. Esto más que una entrevista, lo que queremos que sea una conversación fluida donde vamos a conocer un poquito de usted, porque la realidad es que sí, los conocemos, pero de las redes. Ahora Claro. es que personalmente nos estamos conociendo, entonces quiero conocer parte de su historia, quiero adentrarme un poquitico en todo el proceso que han vivido durante todo este tiempo que llevan acá, desde cero, tanto los tropiezos como los aciertos, y que la comunidad pueda verse reflejada en muchas de sus historias. Entonces, dime, Julián, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo te yo sientes? de lo más contenta de tenerlos aquí a ambos, porque para mí son un ejemplo a seguir. Siempre los vi desde Cuba. Siento que el canal de ustedes es un canal de mucha reflexión, que cuenta la realidad del migrante, la realidad, la verdadera realidad. Y me gustan mucho los videos de ustedes en ambos canales, porque no lo dijiste. Ellos tienen dos canales, está Viviendo Así es. 360 y tienen un otro canal que es como que más personal. Sí, ¿no? Joa y Lari. Joa y Lari, tienen dos canales. Entonces, los dos son muy informativos, muy reflexivos.
Me gusta mucho la manera de pensar de ambos. Gracias. Concuerdo con ustedes en muchas cosas. Y nada, contentísima de tenerlos aquí hoy. Agradecidos con ustedes. Así que vamos a conversar. Así, eso es importante. Nada, vamos a ir tratando de... Lo primero que quiero preguntarle, Sí. a lo mejor muchas personas de la comunidad también los conocen, porque como también son creadores de contenido y tienen canales que ya han ido creciendo bastante. El canal de usted tiene, principal tiene como 20.000 suscriptores Sí. o más, ¿no? Sí. Y el secundario tiene como 5.000 por ahí. 5.000 y algo. Entonces, puede que muchas de las personas de fuera de zona o de los canales de nosotros ya los conozcan. Pero bueno, para esas personas que no saben nada de ustedes, quiero que me cuenten un poquitico de su historia antes de llegar acá a Uruguay. ¿Quién era Yoa? ¿Quién era Lari? ¿Cómo se conocieron? No sé, ¿cómo empezó todo hasta llegar a este momento? Bueno, Lo más resumido que pueda, porque hay muchísimas preguntas. Sí, claro. Sí. vamos a tratar de abordarle eso resumido, digamos, porque ha transcurrido cierto tiempo y es una historia bastante, digamos, que tiene de todo un poquito. Bueno, en Cuba yo también fui emprendedor allá. Me dediqué siempre al rubro de lo que es la electrónica. Tenía en mi casa un taller de electrónica donde me dedicaba pues a reparar todo lo que era equipo de audio. Sin embargo, de telefonía móvil no hacía tanta cosa. Me dedicaba más a la parte de audio. Tenía un audio también que contrataba, fiestas, 15, bodas, ese tipo de cosas. Y pues aparejado también a eso, trabajaba para una empresa en Cuba que se llama EIMA, la EIMA, Empresa de la Informática y las Comunicaciones del Ministerio de la Agricultura. Y en eso también hacía reparaciones de informática, ese tipo de cosas. Entonces como que manejaba todo eso al mismo tiempo. Después, al tiempo, se vino la pandemia, todas las complicaciones, trancados en casa. Y a raíz de eso, pues, tuve la suerte de conocer a Lari. Ah, en pandemia, después de pandemia, en esa etapa. En Ya. esa etapa, en esa etapa. ¿De dónde son? Porque primero que todo, Sí. no me has dicho toda esa experiencia, ¿dónde eres? ¿De dónde eres en Cuba? Somos, bueno, de las Tunas, pero precisamente no del centro de la ciudad. Somos de un municipio llamado Manatí. No sé si se acuerdan cuando el ciclón Ai. Somos del municipio en el que Rubiera no supo decir cuando estaba pasando el ciclón en ese momento. Él decía que el ciclón iba por un punto entre Nuevitas y Holguín. Sí. Ese punto. Somos, es decir, Ese es Éramos el el punto. punto. el tema es que somos de un pueblito que es muy poco conocido en Cuba. No, Pueblito nunca lo había muy escuchado, humilde. sinceramente. Yo tampoco. Un pueblito Un muy, municipio. muy humilde, muy tranquilo. Ahí transcurrió toda nuestra infancia. Por lo menos yo tuve una infancia muy feliz. Bueno, el tema de la pandemia, conocí a Lari y ahí, bueno, salió nuestro amor, empezamos a conocernos. Lari también, una chica con emprendedora, Qué con bien. muchas ideas. Y pues cuando nos juntamos salió un nuevo proyecto. Por eso que le hablo un poco de parte de Lari. Claro. Que, Yo, déjame decir yo en qué trabajaba para entonces que tú sigas hablando del emprendimiento. ¿Así No, está bien? Sí, sí, Me no, parece. perfecto, perfecto. Ahora quiero que Lari me cuente entonces la versión de sus hechos. Bueno, la versión de mis hechos. Yo, niña de casa, viviendo con mamá y papá, imagínense, con mis abuelos también. Me gradué de rehabilitación en salud, que es como una rama de la fisioterapia. ¿Eso viene siendo que una licenciatura? Sí, una licenciatura de 5 años. Sí. Mm. Lo que pasa es que la base era fisioterapia. Comencé estudiando fisioterapia, al año cambiaron la carrera y le hicieron rehabilitación en salud, Ya. que es más bien una carrera que lleva 5 carreras en una. Fue lo Ya. que hicieron, Sí. ¿viste? Que es una carrera que no existe en el mundo, solo en Cuba, que por eso acá no revalido. Sí. Pero bueno, pero sabía. tienes el conocimiento Pero, porque al final claro, es tipo que es lo medicina importante. en... Claro, y entonces trabajaba en una sala de rehabilitación en Cuba, más bien haciendo de rehabilitadora. Y llegó la pandemia y fue cuando conocí al Yoa. Ah, Extraño, ¿verdad? Conocerse en pandemia, porque es cuando las personas más Más aisladas aisladas. estaban. Claro, y lo, Sí, y lo ustedes se curioso es que conocen. vivíamos en el mismo pueblo y no nos conocíamos. ¿Vivían cerca? Vivíamos Acá. muy cerca, Sí. eso también influyó. ¿Verdad que no se conocían? Porque Claro. tengo entendido que en Ni los de pueblos vista. todo el mundo se No. conoce. Yo Él la conoce- conocí a ella de vista en algún momento, pero no era así como No un coincidimos. conocido que tú lo ves, la gente de tu pueblo que la ves muchas veces, muy Claro. seguido, no. Ni coincidimos nunca en ningún lado. Ni No, Te nada. dice que era nada. de su casa trancada, entonces Claro. era Sí, difícil claro. que pudiera agarrarla por ahí por la calle. Y el Yoa sí conocía a mi papá. Sí.
El Joa sí conoce a mi papá porque mi papá trabaja en un taller de mecánica. Y De el Joa tornería. Entonces, el suegro fue el que ayudó a... Y entonces el Joa, como tenía su emprendimiento de arreglar equipos de electrónica y de música y todo eso, iba y hacía trabajos en el taller con mi papá. Ah, por ahí Y vino todo. entonces, él conocía a mi papá, pero yo a él nunca lo había visto, ni nada, ni a tu mamá, ni nada, ni a la familia, no Mira, lo qué conocía. bien, qué bien. Y de ahí entonces empezamos la relación y empezamos con el emprendimiento. ¿Qué hacían? ¿Qué emprendimiento fue el primero que surgió ya como pareja? Como pareja, el primer emprendimiento, que fue de hecho el único que tuvimos allá así, porque ya después vinimos para acá, para Uruguay, fue el tema del paquete. Ah, el paquete. Sí. Lo conozco, ese es uno de... Sí, Por eso nosotros te también iba a hablar. emprendimos. Bastantes años eso. Por eso, el tema está que yo tuve una idea, yo en La Habana creo que también tuve muchas referencias de La Habana, que en La Habana había un sistema que ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba, de las redes Wi-Fi, allá en La Habana. Bueno, el tema fue que todo el mundo distribuía en mi municipio, en mi pueblo, el paquete, pero vía memoria. Tenías que ir a su casa Claro. con la memoria, el disco y grababa. Claro. Entonces, cuando aquello, yo implementé allá un sistema nuevo que era por vía Wi-Fi. Me creé un servidor web, empleé, digamos, tipo un Netflix. Creé una plataforma, las personas podían... ¿Cuál usabas? Usaba un... ¿Te recuerdas el nombre de la aplicación? Porque yo también hice una de esas. Al final nunca la puse en práctica, pero Sí, me quiero Plex o... Estaba Estaba Plex y había otra. Y no, pero yo usaba era el icono, es como un delfincito. Yo hice una, pero nunca la llegué a ejecutar porque en La Habana como tal, ¿cómo decirte? Nosotros vivimos en el centro de Habana y ahí era complicado con el tema de los vecinos. Se tiraba mucho, vamos a decir, la policía con el tema de la antena. Sí. Esas cosas, entonces, todos los cables, todas las cosas. Y me iba a traer un poquitico de problema. Cualquier, vamos a decir, chivatazo que Claro, se sí. diera, me iba a buscar problemas. Entonces, decidí no Evitaste. hacerlo. Bueno, esa aplicación ahora me acordé, WinFTP se llamaba. Era una plataforma en la que tú, vía código, podías crear usuarios y por la dirección física de cada dispositivo, lo agregabas y tenía clientes. Las Esa era personas buena. estaban Muy buena maravilladas idea con esa. eso. Porque desde una computadora, un celular, las personas no solo podían descargar, sino que podían ver en tiempo real. Y eso fue algo muy novedoso. Llegaste a tener una red grande de clientes. Muchos. ¿Cobrabas O sea, mensualidad? Sí, frente en casa de Lari había un complejo de edificios. Habían 4 edificios, ¿no? Más. Eran más, ¿no? Y ahí teníamos muchos clientes. Y eran con nanoestación, M2, M5. Una pregunta con respecto a eso, porque una de las cosas que me chocaba a mí en ese tiempo es el cliente como tal, ¿qué tenía que tener? ¿Un equipo, un nano? ¿O con un router o algo? ¿Cómo le llegaba la señal a su computadora, a su...? Solamente con tu teléfono. Como tú conectarte a la Wi-Fi de tu casa. ¿El rango tuyo daba, los equipos te daban un rango amplio? Sí, yo creé en casa de Lari, compré un tubo inmenso y lo fui haciendo, hice una antena, Innovaste, vaya. Porque larguísima. nosotros, explícale que nosotros vivíamos en una biplanta, que arriba vivíamos nosotros y abajo mis abuelos. Y entonces al Placa vivir libre. en una biplanta, no, era techo de zinc. Esa es otra historia. Y entonces, como vivíamos en una planta, en una segunda planta, yo compré un tubo y del tubo hacia arriba súper larguísimo, que hasta teníamos que poner unos winches para atarlo. Todo los aquello era vientos. un dilema. Cada vez que había que darle mantenimiento a los equipos con el suegro, no, pero el suegro siempre se portó bien y refunfuñaba un poco, pero Di no lo dejaba. contrario, di lo contrario. Porque ¿qué pasa? Que al ser el zinc, el techo, porque en mi Claro. casa en el 2008 se fue el techo con el Ciclonain. Y es de un zinc de esos rojos, no sé si allá en La Habana. No, Sí, no, sí. Es un Sí, techo es la teja venezolano. sí, que son como que pintadas de rojo. Sí, son rojos con Yo una no me doy capa cuenta. como de petróleo, una cosa, un asfaltito. Sí, sí, sé una cuáles cosa. son. Y es un techo de que tú al pararte, si pesas mucho, Sí, claro, cede se rompe. y se rompe, Claro. ¿viste? Y era todo una odisea porque ya no tenía conexión y había que bajarlo. Y cada vez que había algo, había que bajarlo. Sí, eso otra vez. Pero bueno, parte del Pero proceso. bueno. Pero era muy, muy novedoso eso. Sí. Y todo, ¿No? las personas, cuando íbamos a ser clientes, pasamos, Lari y yo, por la casa de los clientes y Se decíamos, la dejaba mira, unos días gratis. exacto, lo dejo 24 horas gratis, Claro. tú lo pruebas, Yo ahí- mañana. Y pienso que aparte de lo novedoso también, en el momento que lo empezaron, Pandemia. plena pandemia, que las personas tenían que estar en casa. Qué mejor idea Exactamente. que Y no se iba la corriente en entretenimiento. ese tiempo. También. Era un negocio muy bueno que estaba despuntando Sí. muy bien. ¿Cuánto cobrabas mensual? Y cuando aquello cobramos, creo que empezamos por 40 pesos
Sí. Después subimos A 100 y algo, ¿no fue? a 100 y algo de pesos cuando Estamos aquello. hablando del 2020 más o menos. Sí, 2020. Sí. 2020. Cuando Sí. aquello era un pueblito que no se podía aspirar Sí, a cobrar claro. mucho. Yo en ese Claro. tiempo, yo quería hacerlo en el 21. Esa idea yo la surgió aquí en Uruguay. Yo estaba en el 19 de Uruguay, a tener internet, tener tantas cosas, y me agarró la pandemia que me quedé trancado, no podía viajar a Cuba, y tuve mucho tiempo para pensar en muchas cosas. Y como ya tenía pasaje para irme, mi cabeza no funcionaba pensando en cosas para acá porque tenía que irme. Claro. Y tuve como 8 meses pensando en qué iba a ser novedoso en Cuba. Y una de las... Todavía tengo una libreta, que creo que no sé si la traje, no, una libreta donde tenía apuntado todas las cosas, ideas que me surgían de los negocios. Y uno era ese, y lo llegué a conformar y todo. Lo que imagínate, tú cobrabas 40 pesos. Yo iba a empezar por un monto como de 300, 500 pesos. Para toda la diferencia Sí. en Ah, el la mismo capital. tiempo de un lugar a otro. Claro. En La Habana cualquiera le pagaba 250 pesos por eso mensual. Claro, la diferencia. Bueno, y a todas las personas que yo le decía, cuando yo pasaba por un lado, le decía a la gente, me prestas tu teléfono, yo te lo agrego a la conexión y tú lo pruebas. La gente como que un poco inseguro, ¿no? Dudaba. Y ya cuando tú ibas al otro día a ver a la persona, era otra la que estaba. No, sí, por supuesto, dale, ya, Qué bueno. automáticamente. Y era muy bueno, y era una aplicación, ya te digo, me dejaba ver el tráfico en tiempo real, quién estaba descargando qué estaba descargando. Me permitía tener cierta estadística de qué era lo que más se veía y así, para poder... Y así tenía yo, en mi municipio se le llamaba la fritura, no sé cómo era que se le... Así se le llamaba las actualizaciones que salían del paquete diario. Ah, no. Nombres de allá. No se Y- llama la actualización. Ay, ay. Bueno, así se le nombraba allá. Y la gente era súper que pendiente. Aparte, como tenía eso, me compré una computadora bastante responsable, que era tipo servidor, y monté chat Tenía que tenerla interno. prendida el día entero. Sí, claro. 24/7, No, no porque se podía si pagar. no, se le iba la conexión a todo el mundo. Hasta con una batería que le pusimos también, Con por si una- se iba la por si se corriente, iba la poderla corriente. apagar. Compramos Qué una bien. UPS súper que responsable. Ella me aguantaba más o menos 2 horas cuando se iba la corriente. Y cuando eso daba. Qué y bien. así. Monté un sistema de chat interno entre usuarios. Sí, completo, No, ya. Netflix cubano. ya te digo. El Netflix de Manatí. Exacto. Y era ¿Hasta muy, qué? era muy novedoso, pero a un usuario, una madre que tenía en la casa, tenía un niño con un tablet y supuestamente en una escuela le encontraron pornografía al niño en el tablet en la escuela. Y le Y eso salva- desencadenó a que nos llamaran la atención. Yo no, ustedes pueden sentarse en la computadora ahora Eso lo mismo. hacía sin licencia y sin nada, imagino. Eso era- Porque en Manatí no creo que haya mucho problema con eso. La pasaban, nosotros vivíamos en una avenida central, pasaban y se veía la antena y todo, pero como que no le prestaban mucha Claro. atención a eso. Mientras que no te metieras en ciertos temas de Sí, política y claro. demás, ellos no. Es así. Y entonces, pues se le encontraron eso y como que nos llamaron, ahí ya nos llamaron la atención. Yo, no, pero no hay ningún problema. Ustedes se pueden sentar ahora mismo en la computadora, en el servidor y revisar a punto a cabo lo que usted quiera. Que sería incapaz cómo voy a subir ese tipo de contenido, como darme un tiro yo Ese es mismo, ¿no? negocio. Claro. Y a raíz de ahí ya se empezó como que a complicar más la cosa y yo le dije a Lari, se me empezaron a complicar los insumos para el taller, el tema del audio cada día había menos trabajo y todo se empezó a hacer menos. Y le dije a Lari, no, ya no hay más por donde agarrar aquí. Porque Vamos. ya ahí estábamos en la etapa del 2021, que sí estaba todo cerrado, todo, que era, daban por la tarde, ¿cómo era? Toque de queda. Que tú no podías salir de tarde de la casa, a las 6 de la tarde nadie podía andar en la calle Sí, ni sí. nada. Y todo fue así hasta que dijimos, no, aquí lo que queda es irnos. Y ahí es donde surge la idea de salir. Ahora, ¿Uruguay primera opción o habían otras opciones? ¿Cómo investigan y cómo logran a llegar a Uruguay? La idea principal fue Estados Unidos, es la realidad. En Estados Unidos yo tengo a mi abuela, tengo tíos, tengo primos, mucha familia, mucha gente de la tierra. Y la otra era acá Uruguay, porque Lari tenía su tío acá. Lari podrá contar de eso. Sí, mi tío vino acá en el 2019. Ah, como yo. Y entonces ya llevaba 2 años acá y más o menos ya me había contado cómo era, Claro. que había obtenido papeles fácil y todo eso. Y entonces dijimos, bueno, y la travesía era más corta, era todo más económico. Entonces decidimos... Claro, y entonces era, en el momento no teníamos la realidad, no teníamos la economía para llegar hasta México. Y era más arriesgado. Yo dije, Sí, exponer a ¿verdad? Lari una travesía tan riesgosa. La niña de mamá, como ella lo dijo, que no está acostumbrada a eso. Yo siempre sí me acostumbré a andar por donde quiera todo Cuba.
y era otra vida. Y dije, no, vamos a hacerlo mejor, vamos a Uruguay, disponemos de la economía, hacemos el dinero para seguir a Estados Unidos y así fue la idea inicial. Pero llegamos acá a Uruguay, nos empezamos a adentrar con la cultura uruguaya, a conocer cómo son los uruguayos de Solidario, que es un país que tiene algo especial que no todo el mundo puede llegar a comprender. Y así nos enamoramos de este país. Y llegó un punto en el que estábamos, entre tantas tropiezos que tuvimos, que creo que vamos a tener que cortar y poner las cosas porque hay veces que no me compagina la historia. Llegó un momento en el que teníamos el dinero acá en Uruguay para decir, ¿nos vamos, seguimos para Estados Unidos o nos quedamos? Y Lara y yo nos sentamos a conversar y dijimos, no, vamos. Eso fue ya con el tiempo estando acá. Eso fue como a qué tiempo, Lara, estar acá. Como a los 2 años. Como a los 2 años más o menos. Pero vamos por parte para no, Por eso saltarnos. acá. Vamos por parte para no saltarnos. Claro, Vamos por claro. parte para no saltarnos, porque si no me empiezas a saltar y... Claro, Por eso. llegamos acá, mi tío nos recibió, nos quedamos un mes exacto en casa de mi tío, en su casa, porque a ver, sí, mi tío no quería que nos fuéramos hasta que tuviéramos la economía para independizarnos, pero bueno, el Yoa comenzó. ¿Vas a dar esa historia primero tú? Sí, ¿qué pasa? El tío de Lari nos dijo, súper que chévere, ustedes acá tienen techo, tienen comida, no tienen que preocuparse ahora por trabajo. Concéntrense, bueno, cuando encuentren un trabajo cómodo. ¿Dónde vivía el tío de Larry? Mi tío vivía en 18 de julio, esquina Tacuarembó. Céntrico. Súper céntrico. Plena sí. avenida Era 18 casa- de julio. Un apartamento Apartamento. chico que era un cuarto y nosotros estábamos instalados en la parte del recibidor, como tipo la salita, que sí. solo teníamos la cama. Pero era importante llegar aquí Claro, como la normal. viste, pero no importa, ahí estábamos tranquilos, teníamos todo, empezar a, viste, a desenvolvernos, a comenzar a entender cómo funcionaba este país, que nada que ver con Cuba. Yo en primera empecé a trabajar como acompañante porque la esposa de mi tío y mi tío incluso trabajaron de acompañante en empresas, familia, dedicar. Y como ya ellos sabían cómo era y es el rubro mío de salud, yo en negro comencé a trabajar de qué acompañante, pero no tenía servicio todos los días, ¿viste? Yo así empezó más duro, fue para una chacra. Sí, yo he que visto ahora los te va a videos de él contar explicando yo. eso. Claro, porque el tío de Lari, como les decía, ustedes no por se preocupen por nada, tienen comida, tienen techo, cuando encuentren un trabajo cómodo, lo agarran bien. Pero aquello de quedarnos ahí, Claro. me tenía como ese cierto cargo de conciencia, ¿no? Por decir así. Y yo era vuelto loco buscando trabajo por donde quiera. ¿Te costó? Costó no tanto en aquel tiempo como está costando ahora. Me llevó como un mes más o menos. Aparecía por aquí, ya cuando iba, ya no lo precisamos. Hasta que encontré en una chacra, para afuera de los de Camino Carrasco, por allá, el que es de acá de Uruguay y vea el video sabrá. Una chacra que viene siendo... Una chacra vendría Para a que ser no como una conozcan. finca, Una finca. como una finca en Cuba. Hmm. Y había una persona que precisaba a alguien que le trabajara en la chacra. Yo dije, no, yo criado toda la vida entre vacas, caballos, ovejos, no hay miedo con eso. Claro. Claro. Si Y- me agarra a mí la chacra, tampoco es miedo, pero nunca me he Rocatela. criado con una vaca, ni con un caballo, ni nada. Pero la realidad influye mucho. Porque yo dije, estar acostumbrado a esas cosas, al llegar ahí, es interesante esta historia que les voy a contar ahora para que tú veas. Aquí empecé a ver y a conocer el uruguayo bueno, el uruguayo de bien. Ese señor nunca me había conocido. Yo llegué, cuando yo me bajé en el bus, donde yo me bajé, yo dije, wow, ¿a dónde yo fui a dar? Un camino que me hubieran desaparecido, nadie hubiera sabido de mí. Dije, bueno, llamé al señor, me dijo, agarra, dobla esta curva aquí, entra por aquí, está en mi casa. Bueno, llegué a la casa del señor. El señor, como me vio, yo me fui con como se le dice acá en Uruguay, con un jean ¿Lo conociste por redes? ¿Por dónde Por fue que- redes, por redes, Ah, por por Facebook. redes fue que encontraste el trabajo. a través de Facebook, grupos en Facebook. Empecé, Sí. oye, ¿quién precisa una gente de trabajar? Oye. Así empecé a preguntar, hasta que me pasaron ese contacto y le escribí. Cuando llegué en casa del señor, yo así, con un jean y una remera, como se dice en Uruguay, un pullover en Cuba. Y él me dijo, pero con esa ropa usted piensa trabajar. Digo yo, y sí, es la que tengo. No hay de otra. Dice, no. El señor fue, me buscó zapatos de él. Era un señor mucho más alto que yo. Y yo mido 1,95. Sí, tú eres Un alto. señor robusto. Los zapatos del señor me quedaban grandes, me buscó un pantalón también me quedaba grande y una camisa. Me hizo ponerme aquello para yo trabajar, para que yo no ensuciara la ropa, fíjate. Nos fuimos a trabajar, yo dije, bueno, ¿dónde está el trabajo? Vamos a ir desafiados a hacer lo que sea, para allá, desafiado. Bueno, el tema está
bien curioso. Nos íbamos como a un potrero, típico de Cuba, un potrero, acá vendría a ser, no sé, un campo, donde había hierba, como la hierba fina de Cuba, a esta altura así, y había una máquina que cortaba la hierba y la tierra, las cortaba tipo alfombra. Dejaba Sí. la hierba con la tierra, así, y le Sí, hacía sí. capas largas, así, ancha de 1 metro aproximadamente de ancho, como por Eso es para hacer 4. jardín en otros lugares. Casualmente lo vimos hace poco. Sí, ¿dónde? En la feria del Parque del Rodo, cuando fuimos hace como 2 semanas, Mm. no había abierto todavía el parque y había una obra, estaban como que preparando el lugar y estaban Traían montando. ya el jardín con Traían tierra y todo eso hecho. ya y lo estaban montando. Bueno, eso era lo que yo tenía que hacer ahí. Ir atrás de la máquina iba cortando y teníamos que hacer unos rollos así de esa cosa, echárnoslos al hombro, cargar un camión, cuando se llenaba el camión de esos rollos, irnos para una empresa que había, ir sembrar eso. Bueno, los pellejos de las manos se me viraron hacia atrás, una labor. Yo Y, recuerdo, y estabas en tu mundo, vamos a decir. yo lo recibí el día ese que fue. Eso fue en un día, en el Sí. primer día Eso ya te fue en un sentiste... Sí. Llegó y me decía por la noche, ay, qué dolor tengo en las piernas. ¿Se puede Tenía saber cuánto cobrabas en ese...? las piernas duras. Me pagaba bien. El señor me pagaba en aquel entonces 1.200 pesos diarios y me pagaba el pasaje del bus. Y para Está nosotros bien. eso Oye. era plata. Y el primer día que, como te decía, que yo trabajé con el señor, a la hora ya que me iba a retirar para la casa, él me dijo, mira, así me empezó a andar la conversación, viniste con tu esposa, mira qué bien. Yo aquí tengo, mira, al final de mi casa tengo un cuartito ahí donde yo guardo cosas, yo lo puedo vaciar, si ustedes desean se pueden venir para ahí, yo no le voy a cobrar nada, yo lo único que es que usted es normal que trabajes, yo te voy a pagar tu salario, todo normal, y ahí lo vas a tener. El primer día que ese señor me conoció, increíble, porque es la hospitalidad y la ¿Trabajaba solidaridad. solo de o los con más uruguayos. personas ahí? No, con más personas, Y trabajaba con más ¿Cubanos aceptaron, algunos? aceptaron la propuesta No, de cubano ir. no había. No. No, pues yo le conté a él que estaba viviendo con el tío de la. Ya, verdad. Sí, estaba- claro, te estamos hablando que Muy nosotros a- llegamos el 23 de enero Sí, y eso sería a inicio de febrero, por ahí. Sí, muy poco tiempo. claro. Sí. Después de eso mejoré, escalé. De ese trabajo pasé a trabajar en un vivero. Con él mismo. No, No. con otra persona. ¿Qué tiempo estuviste con él? Con él fue, te voy a decir, como 2 o 3 días nada más, muy poquito. Yo le dije, no, Porque no, te no. cansa, porque el trabajo estaba muy fuerte. Era muy fuerte el trabajo y luego se me presentó esta otra oportunidad. Claro. Si no hubiera tenido otra cosa, hubiera tenido que seguir con él. Claro. Y hubiera seguido con él. Pero cuando se me presentó algo mejor a través de un cubano que trabajó con un señor acá en Uruguay, me recomendó con él que él necesitaba una persona en la casa, que él tenía un vivero, que lo ayudara en él. Y así yo luego me contacté con el señor y el señor sí, venga para acá. Y fui y pues para que tú veas, de todas estos aspectos siempre los hacemos, los mostramos en nuestro canal, de cómo se ha portado el pueblo uruguayo y los uruguayos en sentido general con nosotros. El señor, el primer día que me conoció, que me hizo la entrevista y eso, una de las preguntas que me hizo fue que si yo tenía dinero. Yo le dije, ¿dinero? ¿Qué dinero si estoy? Imagínate. Ni Y sea el primer día que el señor me conoció, me dijo, yo te voy a dar dinero. Y me puso 7,000 pesos en la mano. 7,000 pesos. El primer día, en la primera conversación. Un Sin adelanto. siquiera haber Adelanto trabajado, de como un trabajo. adelanto. Que yo fácilmente hubiera podido no haber ido más. O al otro día no te veo más y me quedo con el dinero. Pero yo no lo veía así, yo lo veía, no. Yo lo que quería era que ya pasara esa semana para yo cumplir la deuda con él y ya todos los otros días siguiéramos así normal. Y nada, en el vivero yo cortaba el pasto, trasplantaba plantas medicinales, ornamentales, lo que hiciera falta ahí. Limpiaba la piscina que se llenaba de hojas. Yo me hacía acordar mucho, ¿no? En las películas, como ponían a las personas. Tranquilo el trabajo. Pero más Sí. tranqui, más tranqui. Tenía también que era un poco lejos y ahí fue donde digamos que engancha la historia que dijo Lari, porque Camino teníamos que Carrasco, Camino Carrasco por allá, que tenía que tomar hasta 3 buses para llegar ahí. Muy lejos. Todos los días. 3 buses para allá y 3 buses para atrás. Y entonces yo trabajaba de acompañante, pero habían días que no tenía trabajo porque era lo que aparecía, porque era en negro, ¿viste? Estábamos en febrero, ya habíamos aplicado para la cédula, pero todavía nada, no nos habían llegado. Entonces con esa misma persona que yo conseguí, el Joa también consiguió cuidar a un señor en el tiempo después que salía de lo del vivero.
Después que yo salía del vivero cuestión de 3 de la tarde, más o menos por ahí. Nos falta un detalle que me ¿Cuál? acordé. Que esa misma persona que te dio el vivero, a los días de estar con él, nos ofreció un alquiler. El mismo señor también nos ofreció a los días, como a la semana de estar trabajando con él, pues un pequeño departamento en el cerro. Y ahí nosotros dijimos, aquí todo vaya, congenió. Ya al mes prácticamente nos fuimos en casa del tío de Lari, fuimos hasta el bien. cerro. Ya Y con teníamos, el salario ya te daba para pagar ese apartamento y... cuando aquello ese departamento costaba 16,000 pesos. Un departamentico que él tenía ahí, pequeño, humilde, pero era lo de nosotros ya. Amueblado. Mira qué Amueblado bien, con eso es una todo. ventaja. Claro, eso es cerca del algo- trabajo. No, No, era el por eso cerro. era en el cerro. Y él vivía o vive todavía en Camino Carrasco por allá. Y entonces era que teníamos que tomar 3 buses. Teníamos que tomar el desde la terminal del Cerro 1, por lo menos yo. De ahí llegábamos hasta Portones, de ahí de Portones tenía que tomar otro y así hasta llegar a la casa de él. Entonces, como Lari trabajaba de acompañante en negro, muchas veces nos poníamos de acuerdo en la plaza de los 33 acá y así nos seguíamos juntos hasta el cerro. Pero llegábamos al departamento 11 y algo, 12 de la noche. ¿Trabajaban Algunas cuántos días? trabajábamos hasta los sábados, de Es lunes a decir, sábado. descansaban los domingos. Los Yo domingos depende. nada Sí, más. que sí. normalmente veo que es muy típico acá en Uruguay. Exacto. Yo depende. Veo que es muy Yo típico. yo a veces tenía servicio, yo no tenía descanso, día libre de descanso no era, porque como a veces no tenía servicio, eso contaba como descanso, porque Claro. me pagaban según lo que yo trabajaba. Claro. Y entonces si me salía domingo a trabajar, domingo. Yo nunca descansé los domingos, yo vengo a descansar los domingos ahora. Había veces que yo salía un poco más temprano, porque también cuando salía del vivero, cuidaba a un viejito por Malvin Norte. Y entonces salía Malvin del Norte, vivero esa es una zona que... y complicada, sí. Pero había que luchar, había que buscar el dinero en ese entonces, Claro. no había de otro. Y entonces salía del vivero, me iba para Malvin Norte y ahí cuidaba a un viejito hasta las 8 de la noche. Eran unas horas. Y salías ahí Pero para la era casa. corta. Y de ahí entonces hasta allá. ¿Alguna anécdota complicada? Que estabas en zonas un poquitico, como le dicen acá, no sé, zonas rojas, le Zonas llaman acá. rojas. ¿Alguna Sí, anécdota? Zona bastante complicada. Por suerte nunca nos sucedió nada. Qué bueno. No sé si algo nos protegió o algo así. Las situaciones más tensas que tuvimos fue, por ejemplo, había veces que yo salía un poco más temprano que Lari y Lari salía a las 10 de la noche y ya tomar buses y eso, ya entonces yo tenía que ir a esperar a la terminal. Eran 15 cuadras y era en el cerro. Era una parte del cerro no la más complicada. Pero sí, se corría riesgo. Muchas veces la realidad es que nos acostábamos a dormir y los tiros se escuchaban, tiros muy fuertes. Y eso nos preocupaba. Pero por suerte nunca nos pasó nada complicado, así de verdad que valga la pena contarlo. Y Qué entonces bueno. al mes de ya estar en esto, que nos mudamos, ya a mí me llegó la cédula, al Joa no. El Joa ha tenido un poco mala suerte en cuanto a, Qué extraño. al Si papel. llegaron juntos. Hicieron juntos todo. Hicimos todo juntos, pero en pandemia no sé qué pasó, que a mí me llegó en marzo, yo tuve mi cédula en el 2023. Es decir, a 2 meses El de estar 22. acá fue que te Sí, llegó. llegó mi cédula, todo bien, y dije, bueno, aquí lo que toca es aportar. No puedo seguir en negro, además te pagaban, como se dice acá, chirola. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a investigar, empecé a acompañante ya como tal con contrato. Claro. Primero me postulé fue en Dedicar, me mandaron un mensaje de que no, que si yo no era enfermera o doctora, que no, así mismo, literal, me dijeron, digo, bueno, sigo tocando puertas. Y entonces agarré y me postulé en Pulso, que es una empresa de acompañante acá, y enseguida me hicieron 2 entrevistas, yo expliqué en lo que trabajaba en Cuba, que había tratado con pacientes de adulto mayor y todo, y enseguida Qué bueno. y ahí comenzó mi odisea. ¿Por qué? Porque yo le decía al Joa que no me adaptaba. No me adaptaba porque mientras que estuve esos meses antes, sí, es verdad, trabajaba hasta las 9, a veces hasta las 10, pero fue muy poquito, ¿viste? Y era muy esporádicamente los servicios que me daban. Pero empecé a ir a sanatorio,
Y te lo voy a decir la realidad. Entraba por una puerta y yo no sabía por dónde iba a salir en los inmensos sanatorios y me perdía y llegaba estresada y el ómnibus 1 hora para el cerro, llegaba al cerro. Como tal, un sanatorio que viene siendo... Sanatorio es un hospital. Un hospital. Un hospital. Ya, sí, porque yo Sí, tampoco porque la palabra entendía. la conozco, pero me quedé como que... Claro, acá los hospitales son sanatorios. Se le llaman sanatorio a los Sanatorios, hospitales. Ah, sí. ya, ahora sí te entiendo mejor, porque Sí, me sí, quedé sanatorio. también Sé que así. la conozco, pero Claro. exactamente no tenía Entonces, idea. ¿qué pasa? Para los que nos ven, que no saben cómo funciona, en Uruguay es el primer servicio de acompañante en el mundo es SECOM, que es otra empresa. La empresa. Es decir, empezó a surgir, ¿qué es lo que es la empresa de acompañante? La empresa ¿Qué hace un acompañante? Claro, es que el paciente paga, cualquiera, nosotros pagamos a una compañía mensual una cuota que cuando nos enfermamos, una persona, en vez de como en Cuba que va la familia a cuidar al paciente, no, va horas, ¿ves? Tú pagas por hora. Hay personas que tienen 8 horas, otras personas tienen 16, otras 24 horas, y es decir, que la familia no tiene preocupación de estar con el paciente si se va a operar, si va a parir, si tiene no sé, una Sí, cualquier enfermedad, problema. va la familia por momentos, pero estamos los acompañantes 24/7, son 3 turnos, el que tiene 24 horas, ¿viste? Claro. Yo hacía 8 horas, cada uno hace 8 horas, ¿viste? Yo siempre estuve en el horario de 14 a 22, hacía mis 8 horas, y así. Y entonces era muy complicado porque salía a las 10, ya te contaba de que salía, no sabía para dónde agarrar, porque no podía andar con el teléfono en la mano, ir para qué parada, llegar a la parada, esperar el ómnibus de noche, con miedo, y yo imagino. sufrí tanto, yo le decía, tenía loco a Joa, le decía a Joa, yo no me adapto, me pasé 6 meses que lloraba. Un día me dijo Joa, Lari, ¿qué tú quieres? Yo te compro un pasaje, ¿quieres irte para Cuba? Porque ya de verdad que lo tenía obstinado. Porque yo llegué a pensar que no me adaptaba. Yo agarraba el ómnibus, estaba en el ómnibus, yo me sentía, yo no conocía a nadie, me sentía como una hormiga, literal, como una hormiga en un mundo desconocido. Yo decía, Dios mío, el estrés de que si me tenía que bajar en qué parada. Me imagino. Bueno, me puse, que el Joa me dice que soy Siri. ¿Por qué? Porque yo las calles, yo me aprendía. Yo vivo en este barrio y yo me aprendo todas las calles a mi alrededor. Iba a un sanatorio, No me te hace falta Google aprendía Maps. a todas las calles de Sabe alrededor, todo. alrededor de todas las calles de alrededor del sanatorio, del Casmo. Y las paradas y los buses, ¿para dónde todos van? los buses, yo siempre Todo, ella se buscaba. sabe todo. Acá en Montevideo le puedes preguntar que Pero se es sabe verdad que es todo. un ¿Por golpe qué? duro. Porque me costó. Pero una cosa que ella no te cuenta también de su profesión, que ahora cuando ella la cuente, es las cosas que tuvo que hacer, son las cosas que se tuvo que enfrentar. Tuvo buenos clientes y malos clientes. Pacientes. Sí, paciente, Cuéntale cliente. de eso para que lo... Sí, la verdad que no me puedo quejar, porque en realidad conversé mucho con otras acompañantes y la verdad que con miles de malas experiencias que tuvieron. Tuve algunas malas experiencias, como todo uno en la vida siempre recuerda, te marca más lo malo Claro. que lo bueno. Tuve muchos pacientes muy maravillosos que incluso llamaban a la empresa para pedirme. Le operaban una cadera y llamaban porque querían... Adultos mayores, casi Sí, siempre sí, son, sí, o siempre son adultos mayores. Sí, tuve un solo paciente joven de 25 años, de ahí en fuera todos fueron mayores de 60, 50 y pico, los más jóvenes así. Uruguayos todos. Sí, uruguayos, incluso uruguayos que emigraron hace muchos Sí, muchos años, años. Sí, pero que vivían aquí, que hicieron su vida acá. Claro. Sí, sí, pero maravilloso. Tuve otras malas experiencias que también, que fueron las menos, que te trataban como que tú eras la empleada. Porque, a ver, yo entiendo que el paciente como tal, si tú tienes tu carácter y estás enfermo, el más manso de la vida cuando está enfermo se pone demandante, te molesta la sábana, te molesta el colchón, te molesta, eso es lógico. Pero viste que hay personas también que no se adaptan, que eres emigrante, que hablas diferente. Allá en el hospital teníamos que ayudar a la enfermera, porque como tal, nosotros lo que teníamos que hacer era ayudar a la enfermera. Nosotros no teníamos la obligación de hacerle el aseo a los pacientes. Claro. Sin embargo, por mucho flujo de pacientes, porque las enfermeras a veces estaban muy ocupadas, pero es complicado. Es complicado y más cuando tú vienes de otra profesión, cuando vienes... A ver, no es deshonra ni es nada. No, claro, Uno si hay lo que hacerlo, se hace. Se hace, pero viste que
más todo lo que yo traía detrás de adaptarme al hospital, Claro. adaptarme a una nueva profesión, adaptarme a otro país, adaptarme a otro ritmo de trabajo, adaptarme a estar lejos de casa. Todo es un combo que cuando vienes a ver, Explota. explotas. Exactamente. Y entonces, bueno, ya yo estaba, ya me Depresión. hicieron el contrato en pulso, yo estaba todavía en el vivero, ahí estábamos luchando, hasta que Bueno, después entonces seguí escalando. Dentro del vivero. No, ya salí del vivero. Salí del vivero, vi por LinkedIn una oferta. ¿Seguías de trabajo. buscando por siempre que estabas Claro, buscando? yo vine con una idea de Cuba, era o tener un negocito acá en Uruguay que tuviera Claro. que ver con alguna de las ramas que yo hacía en Cuba, o dedicarme a lo que yo estudié, la informática. Vi también que el mercado de la programación acá en Uruguay era un mercado muy bueno, que se pagaba muy bien. Y algo que no te conté ahorita fue que por las noches, después que llegábamos de yo del vivero, eran las 12 y algo de la noche, yo me sentaba en una lactosita vieja que tenía a estudiar programación. Y ahí por lo menos una hora le tomaba al diario. Yo era una religión. Yo estaba concentrado en que vine a Uruguay a salir adelante. Y lo iba a hacer de alguna manera, fuera lo que fuera. Y así, muchas veces me quedaba casi dormido delante de la lacto porque no podía. Era un cansancio que para qué. Y iban por ahí las cosas. Pero por suerte encontré en Avenida Brasil, acá por Pocito, más o menos esa zona, pues había una persona que precisaba a alguien con conocimiento de celulares, informática y eso para un negocio. Y fui a la entrevista con esta persona y me acogió. Era un taller de celulares donde tenía que reparar celulares y vender accesorios. Y así empecé con esa persona. Ahí al tiempo seguí mejorando, seguí escalando, mi salario mejoró muchísimo. Yo fácil al mes podía llegar a ganarme $1,500 al mes. Bien. Cuando ¿Era por aquello- comisión o salario fijo? Exacto, llegamos a un convenio con el dueño del negocio, él me pagaba un salario fijo y lo otro era por el resultado que yo tuviera en ese entonces. Y yo, por supuesto, me preocupaba muchísimo tratar de reparar los más teléfonos que podía, Claro. Y tenía meses muy buenos así. Creo que lo mínimo que llegué a ganar ahí fueron $1,000, más o menos al mes, cuando eso. Qué bien. Más el salarito del ARI. Exacto, eso lo iba a decir, eran 2 salarios. Digamos que Buenísimo. agarramos el salario del ARI para pagar renta y comprar algo de comida y nos quedamos más o menos al otro lado. Con eso pudimos ya mudarnos. ya ahí estábamos, nosotros nos mudamos en febrero, de ahí nos pasamos unos meses y en agosto, yo tengo toda la fecha, ya yo empecé a decirle al Joa que no, que nosotros no podíamos seguir ahí en el cerro, que mira que era muy lejos, porque yo llegaba a las 12, a veces, muchas veces, el ómnibus me tenía que buscar a la terminal en bicicleta y eran 15 cuadras hasta la casa, que le decía al Joa, hoy por hoy, nosotros lo pensamos, le decimos, qué horror, qué locura. hemos cometido". No lo hubiéramos hecho. Hubiera salido cualquiera, nos hubieran asaltado, porque la verdad era esa Claro. hora. Y entonces ahí yo empecé a decirle a Joa, no, vámonos de acá, mira, yo tengo todos los sanatorios cerca de acá, está todo para acá, y allá en el cerro me queda muy lejos. Y bueno, empezamos a hacer un dinerito, y bueno, empezamos a buscar hasta que nos mudamos para Para Vázquez. Vázquez, esquina Colonia. Eso viene Eso siendo es que... centro. Cerca- A una cuadra 18 de julio. y ¿Pero cerca qué zona viene siendo? de la Intendencia Cordón. Ah, Cordón. Cerquita Ya, de la Intendencia. mucho más céntrico. Ahí Sí, eran estaba en centro. una cuadra de 18 y ahí tenía todos los ómnibus. Ya. ¿Y Era en, otra cosa en ahí. calidad de apartamento y eso mejoraron también? ¿Con respecto o seguía...? No, era más chico que el que teníamos. Era la parte más de céntrico. abajo, la cocinita, con ya la cocinita, el bañito y un cosito así para atender. Y de ahí una escalera y arriba teníamos el cuarto. Pero era todo amueblado, todo desde el televisor, todo igual que en el otro. ¿Y ustedes solitos ahí? ¿Está Y bien? ahí Ah, pagábamos bien. Claro. 15. Todavía seguimos en la historia, pero todavía no estamos en YouTube o ya estamos en YouTube. Ya estábamos en estábamos en YouTube. Ah, Desde ya que en esta llegamos, historia ya estamos, lo que es una historia paralela a esta. Claro, Vamos a nosotros- seguir con esta para que después me comiencen dónde estamos en Es YouTube. que son muchas historias que van juntas. Sí, Entonces por es muy eso. difícil contarlas. Da, no Sí, importa. yo Seguimos lo con voy esta historia preguntando. y después Claro. vamos Entonces, al comienzo del rey. Entonces nos mudamos para allí, ahí ya empezamos a respirar mejor, yo ya tenía el trabajo de celulares, ya empezamos a
a vivir diferente. Yo le empecé a decir que teníamos que ahorrar porque teníamos que independizarnos de no vivir en un apartamento siempre amueblado porque teníamos que tener nuestras cosas. Y entonces nada, ahí estuvimos hasta que el Joan, el trabajo, Bueno, hasta que... nos quisimos mudar, sí. Sí, de ahí agarramos y también casi al año, nunca estuvimos el año en los Sí, apartamentos. veo que Era sin contrato. se ha mudado Íbamos bastante. Ahí Sí, sí, era era con con contrato. contrato. De ahí agarramos, yo le dije al Joa, ya, vamos a ahorrar, vamos a escalar, ahorramos un dinerito y nos compramos todo nuevo, la heladera, cama, todo, la cocina. ¿Y lo agarran para el apartamentico que Y estaban? nos fuimos, no, nos mudamos para Martín C. Martínez, que es barrio también Cordón, ¿no? Cordón, Sí, sí. Cordón, ya casi 3 cruces, porque es por Martín acá. C. Martínez y 18 y de julio. 18 de julio. Siempre céntrico. Siempre Qué céntrico. bien. Y Porque ahí, Lari no quería salir del centro y era entendible por Claro, todas las por los situaciones, trabajos. los peligros y el trabajo y de los ella. ómnibus, tengo ómnibus en 18 de julio, tengo todos los ómnibus para todos lados, Claro. para todos los Exacto. sanatorios, ¿viste? Y era fácil. La oportunidad, pues lo que preguntabas ahorita de que si no teníamos contrato, porque había un contrato que cumplir, Sí, por era eso. que conocimos a personas también y le hicimos como un traspaso, Sí, Sí, digamos. ya cada vez Sí, que que se hace necesitaban, mucho ya sí, aquí. claro. Sí, Exacto, claro. y así lo hicimos. Y a raíz como me iba también en el trabajo, como te contaba, nos mudamos a un departamento a estrenar, que era uno de nuestros sueños, en un piso 8, a una Un cuadra que, edificio moderno, eso de los buenos. que tú mirabas por la ventana y se veía la avenida 18 de julio, así, En- con el en olorcito Córdoba. a nuevo adentro, así. Qué Ya bien. esto está casi más 3 cruces. ¿Cuánto Ah, pagaban ya, ahí en pues. ese momento? En ese entonces pagábamos entre gastos comunes y el alquiler, pagábamos casi 30,000 pesos por unos pesitos. Oscilaba dependiendo del mes. Bueno, De con una lo que habitación. cobraban podían Exacto. fácilmente. Exacto. De una habitación en el apartamento. De una sola Suficiente para habitación. ustedes, Pero ¿no, moderno, Javi? lindo. Un edificio a estrenar, el edificio Qué bien. completo. Con balcón, todo. Pero las vueltas que da la vida, de esas vicisitudes, de esos golpes que te da la situación, el dueño del negocio en el que estaba decidió cerrar el negocio. ¿Le iba mal? Él tenía varios negocios y como que le empezaron a decaer. Y se dedicó más al tema de las redes. Y cerró los locales físicos que tenía y ahí me quedé yo. De en el tener mes. un salario muy bueno, tener todo. Al mes de habernos mudado para ese departamento, me quedé sin trabajo. Ay, man. Solamente Qué dependíamos de desesperación. veintitantitos mil pesos. que no- ¿Tenías algunos ahorritos ya más o menos? ahí? Teníamos alguito, pero no daba para cubrir, digamos, porque era muy reciente todo. Claro. Era así apenas Sí, el objetivo era tener, con un año que tuvieran dado en el trabajo ya... Capaz que 2 meses, capaz que era lo que llevábamos. más o menos, por ahí. ¿Cómo Entonces, resolviste eso? y fue una situación en la que nos vimos ya asfixiados. Una pregunta para ambos. Ya en ese momento que se mudan para el apartamento bonito a estrenar que me están comentando, que nos estaban comentando, ¿ya habían empezado ambos en YouTube? Ya habíamos empezado en YouTube, ya llevaríamos el bichito de YouTube nos picó desde Cuba. Pero ustedes saben cómo es el tema del internet en Cuba, muy difícil la situación y siempre le dije a Lari, cuando lleguemos a Uruguay yo voy a crear un canal de YouTube. Voy a crear un canal y voy a grabar toda la travesía de nosotros y la voy a publicar. Y así fue una serie de 12 capítulos que grabé de toda nuestra travesía. A raíz de esos videos nos conocieron mucha gente, muchos uruguayos y así. Y ¿Monetizaste el canal cuando con esos videos? O... con esos videos comencé. Porque son videos calientes. No, videos espantosos, de muy mala calidad. Yo no sabía qué formato Pero estaba temas, grabando. temas que la gente le gusta. Claro, todo el- todo el que mostramos quería toda ver. la travesía, cuando nos montamos la lancha para cruzar el río, Ah, no, cuando no lo vi, cruzamos no la lo he visto. selva, todos esos videos. Son videos que luego tuve que bajar porque no sabía, videos con música que yo agarraba del mismo YouTube y ahí me empezó a estallar todo el copyright. Cuando me quise empezar a poner serio con el canal, porque fueron videos que yo subí, pero ya te digo, sin ningún tipo, apenas hablábamos en los videos, eran más videos con imágenes, ese tipo de cosas. Solamente videos. Solamente yo creo como en 2 capítulos que hablamos más o menos. Sí, bien poco. Y de la gente nos empezó a motivar, pero chicos, salgan más en los videos, hablen más. Y digo, bueno, a la gente le está gustando. Y yo vi un día que pasamos de 100 seguidores, como al tercer día teníamos 1000 y tantos seguidores. Y yo digo, pero ¿y esto cuándo pasó? Y muchos comentarios de la gente, no, sigan haciendo videos. Y así nos empezamos a poner más serios. Y de los videos, como te decía, los tuve que bajar del canal por copyright, todas esas cosas. Las subí con cualquier música, con desconocimiento. Claro. Y así los tengo guardados en casa, pero ya te digo, así pasó el tema. Mucha gente nos empezó a conocer, mucha gente nos empezó a escribir. Se nos empezaron a abrir muchas puertas, muchos uruguayos nos dieron la mano. Hacías vivo en el que también. Directos. Hacía directo Sí. cuando aquellos y así mucha gente nos ayudó
a ir, digamos que, escalando con el tema de ello. Y el Viviendo 360, ¿de dónde surge ese nombre? Bueno, es una pregunta bien interesante porque el canal antes se llamaba Cuba Uruguay. Sí, Cuba, yo Uruguay. lo vi así, ahora me recuerdo, cuando yo los empecé a seguir ustedes desde Cuba, recuerdo que era así como se llamaban. Sí. Porque ya te digo, la historia era mostrar nuestra travesía desde Cuba a Uruguay. Y ahí yo le puse Cuba Uruguay y así. Hasta hubo en algún momento yo dije, no, tenemos que buscarle un nombre un poco más amplio que cubra ciertas cosas porque nosotros estamos acá, estamos viviendo en Uruguay, pero en un futuro queremos visitar otros países, queremos mostrar hacer otro tipo de Claro. contenido. Y no, como que no me hacía mucho sentido el nombre, entonces hablé con mis suscriptores, con nuestros suscriptores y dijimos, bueno, vamos a hacer esto debido a esto, porque vamos a hacer varias cosas, vamos a conocer otros países y como que no tiene lógica. Y digamos que el video la gente lo entendió y así fue que le cambiamos el nombre. Cuando aquellos solamente tenían ese canal, luego surgió la idea del otro canal secundario. Hace poco, Sí. hace pocos meses, se nos dijo, Larry, vamos a dejar el canal de Viviendo 360 para hacer videos un poco más, de cierto modo, pulidos, Sí. y el otro para hacer blog. Blog. Claro. Y más sin embargo, a la personal. gente le gustan más los blogs que ¿Verdad? los videos Sí. más... Bueno, y ahora hablando de este canal de blog, que yo los veo, los he visto bastante y veo que es un canal como que más personal. La pregunta que le quiero hacer a ambos es, ¿qué no se les ocurriría a ustedes mostrar en YouTube de su vida personal? Y yo diría que nosotros mostramos bastante de nuestra vida. Como sería lógico, lo que jamás mostraríamos en nuestras redes, cosas íntimas de nosotros. Como vemos a veces muchos creadores de contenido de que exponen hasta su cuerpo para generar más vistas. Ese tipo de cosas, no, nosotros jamás lo haríamos. Claro, tienen Nosotros, una barrera en lo personal, pero claro, hasta cierto punto. mostramos nuestra realidad, cómo vivimos, Cómo nuestros somos. videos, exacto. Lo que le decimos a nuestros suscriptores, nosotros como nos ven en los videos son tal y como somos. No somos diferentes. es verdad. No tenemos un personaje delante de la cámara y cuando nos conocen es otro. Así No, mismo eso no es. existe. Hay una cosa que me gusta mucho de ustedes, que mayormente en las redes las personas no hablan mucho de su fracaso. Todo el mundo te vende como que todo es color de rosa y nada más que te venden cuando han tenido momentos positivos. Entonces, yo en mi canal también he hecho muchos videos de experiencias negativas, de cuando he fracasado, cuando he tenido una mala sociedad, cuando he perdido dinero. Y yo veo que ustedes también hablan de mucho de las cosas negativas Eso, que viven. sí, es verdad. Entonces, muchas veces esos videos a lo mejor no agarran las mismas vistas que otros que hablan a lo mejor más de lujo, pero al final traen mejores enseñanzas para realmente la persona que necesita escuchar esas palabras. Porque esto que estamos hablando aquí, todos esos fallos que han cometido, al final cuando una persona, un cubano, vamos a decir que esté en Cuba, que esté viendo este episodio, se va a sentir reflejado y yo estoy seguro que cuando tenga que tomar una decisión le viene a la cabeza alguna de estas anécdotas y entonces lo que va a decir, no, espérate, no es por aquí, es por allá. Porque yo mismo aprendo de los errores ajenos. Entonces, todas estas Claro, cosas que ustedes todos. me están comentando, yo trato de cuando me vea en una situación, digo, espérate que esto ya lo viví. Esto es un déjà vu, entonces voy a tratar de agarrar por otro camino para no equivocarme así. Entonces, hablar de las cosas negativas que le pasan a uno también sirven de enseñanza para que otras personas, y más cuando uno crea contenido. Lo que es difícil muchas veces contar lo malo y contar cuando te va mal. Porque cuando estás depresivo, muy poca gente se abre y se expone porque estás expuesto a las críticas. Imagino cuántas veces lo han criticado o le han Muchas. dicho barbaridades. Muchas. Porque en esto de las redes, todo el mundo no tiene que estar de acuerdo conmigo, ni contigo, ni con Juliet, Claro. ni con nadie. Cada cual tiene su opinión y uno puede contradecir la opinión de otra persona, pero sin ofender. Y muchas veces detrás de las cámaras hay personas que se dedican a hablar muchas cosas negativas y muchas cosas hasta feas, Así palabras es. de todos tipos. Entonces, pero nada, es parte del proceso de crear contenido y ya cuando uno se adapta, uno se alegra a veces hasta que comenten cualquier cosa porque al final eso hace que los videos vayan Y mejor. camina el algoritmo, claro. Entonces, Yoba, ya estás en el tema del contenido, pierdes el trabajo, Larry se queda trabajando sola, está en el apartamento de sus sueños, lograron ese objetivo, pero de tener el pico ese, el éxtasis ese de lo logré, a completamente caerte. Cuéntame cómo solucionaste el problema, qué fue lo que pasó ahí. Tenías contrato en ese apartamento. ¿Cómo hiciste para salir de ese bache?
Fue una situación bien difícil para nosotros. Larry llegaba por las noches del trabajo y me decía, ¿y qué vamos a hacer? Yo le dije, yo estoy buscando trabajo, no te preocupes. ¿Tenían para el próximo mes? En ese entonces sí, teníamos para el próximo mes, pero ya el otro que venía ya no había más nada ya. Claro. Y yo le dije, Larry, no te preocupes, yo estoy buscando trabajo. Que cuando yo vea que a nosotros nos falte tan siquiera un bocadito de arroz y la proteína, que era lo que teníamos en ese entonces, yo a cualquiera le pido que una frutería que le cargue caja, lo que sea, para que me dé la comida del... Yo en ese sentido nunca le tuve miedo al trabajo. Yo estaba seguro de mí mismo en el sentido de que algo iba a hacer para buscar el sustento del hogar. Y yo iba bien seguro, bien centrado en ese entonces. Y muchos uruguayos se nos acercaron, nos presentaron... ¿El canal te ayudó a salir de ese bache? Gracias al canal, yo digo que el canal ha sido uno de los principales impulsores a que nosotros tengamos los éxitos que tenemos. ¿Eso hoy. lo contaste en el canal que estabas viendo esa situación? ¿Te abriste con los suscriptores en ese momento o te daba pena hablar No. de ese tema o no sé? Porque a En veces ese- uno se puede cortar. En ese entonces no lo comenté. Lo comenté cuestión de un par de meses después. ¿Y hice tú un crees que si video lo hubieras también. comentado hubieras podido resolver el problema más rápido? Yo estoy seguro que sí. De hecho, las amistades cercanas, porque suscriptores siempre vas a tener que te escriben y eso y demás, pero hay algunos que se te acercan más, claro. que se hacen tus amigos íntimos y así. Y esas amistades siempre decían, oye, ustedes pueden contar con nosotros, no se preocupen por eso y así. Y a raíz de esos suscriptores conocimos a un matrimonio, una cubana y a un uruguayo, casados pero que viven en Estados Unidos. Rubén y Lourdes, amigos. ¿Lo hoy conocieron hoy. por redes? ¿Por redes? Por YouTube, Y suscriptores. viven en Estados Unidos. Sí, ellos nos comentarios y con mensajes van, mensajes vienen y así compartimos números y así. Y gracias a Rubén y Lourdes, que es, bueno, como te decía, él es uruguayo, hace varios años viviendo en Estados Unidos y ella es una cubana también hace varios años. Pues él conocía a una persona acá en Montevideo que tenía algo así como una óptica. Era un taller donde se hacía el proceso de antirreflejo a los lentes para los espejuelos. Él me puso en contacto con esa persona y esa persona pues me dio trabajo. Y es En algo- ese tiempo que estábamos buscando, antes que se venciera el plazo Sí, de sí, tener sí, más sí, mes. sí. Y es curioso recalcar una cosa, que me toca decirlo a mí, que a mí me maravillaba la capacidad que tuvo para salir de Cuba con un rubro de informática, entrar en el rubro de los celulares y salir de ahí y entrar a lo de la óptica, que parece fácil, pero no es nada. Y yo lo interrogaba cuando llegaba a la casa y yo le preguntaba, ¿pero qué haces ahí? Porque te contratan sin saber nada de Y óptica. él me... A mí me contrataron y me empezaron en la entrevista y digo, ¿qué le voy a decir? Yo no le voy a mentir, yo de óptica no sé nada. Yo tengo conocimientos Empezaste mal la entrevista. pero mira, hay un punto importante acá. Acá en Uruguay te contratan más por venir recomendado que porque entregues un currículo. Eso es una verdad inmensa Y acá en con Uruguay. deseos de salir adelante y aprender. Claro. Que fue lo que él demostró. Yo le ¿viste? dije, yo tengo conocimientos de informática, no, pero tengo toda la disponibilidad para aprender y yo aprendo rápido. Qué bueno. Y así fue. Y ahí me dieron trabajo y gracias a eso seguimos ahí hasta que se nos venció el contrato. Pero era un salario nada ¿Qué que tiempo ver. estuviste ahí? ¿Un año? Estuvieron un En la- año. En el apartamento. En un año. Sí, tuvimos que cumplir. Lograron y todo mantenerse. pero- Todavía siguieron, no tuvieron que irse. Qué bien. Había que seguir con la soga al cuello porque no Ya. había de otra. Y ahí él ya tenía un salario igual que el mío. Sí, ya que Posiblemente estaban menos. ahí. Estábamos ahí. En un salario muy bajo. Y ya te digo, saca cuenta que había que pagar 30,000 pesos de alquiler sin contar comida, sin contar nada más nada. Y ¿Y entre los dos cuánto cobraban? Ganaba cuando eso 20 y tantos mil pesos. Porque el mío es relativo, ¿viste? Según Sí. los servicios, Claro. según si era con... Y yo cobraba 28,000, 27,000. Quiere decir que también. tenían menos de 50 entre los dos. Menos, a llegábamos a veces 50, llegábamos a a veces 50. menos. Pero Pero, para hay Pero con ellos todos los solamente- gastos que hay aparte de la Pero casa. no, es que era mucho, ya te digo. Pero viste que uno como cubano, uno se se adapta. se adapta, uno resume gasto, menos cosas por aquí, la comida básica, no Claro. pasamos Es que hambre. tú dices, Claro. te quedaron 10,000 pesos final de mes, pero tienes que sacar
que son 2.500 de bus de transporte del área y 2.500 míos. O sea, Claro. fueron 5.000 ahí. Sí, Internet, no, El no, pago se del va. internet, no sé qué más, fueron 1.000 y tantos, 1.000 y pico de corriente. pesos. Se va el Pero más, la dinero. electricidad, 2.000 y tanto, 3.000 pesos. Ay, Y ay, cuando ay. tú vienes a ver, ¿qué te quedó? No, nada, nada. Pero salimos. Sí, ¿Viste cómo es lo uno? importante. Pero hoy en día, cuando piensan en esos tiempos, sienten que fue un error financiero haberse mudado para ese apartamento en aquel momento. Y capaz que podríamos haber previsto algunas cosas, pero tú dices, tengo un buen trabajo. Es como tú llegar un día y decir, tengo un buen trabajo, me da para pagar bien las cuentas, me da para ahorrar y te quieres comprar, no sé, una moto, la voy a financiar y de pronto te quedas sin trabajo. Son de esas cosas Sí, que te no pasan están en la vida, que no están previstas, previstas y claro. entonces, Sí, es Y que verdad. son para aprender. claro. Exacto, sí. Esto sirve de ejemplo que uno Sí, tiene cuando que tengas que estar, tomar... uno tiene que tener siempre, ¿cómo decir? Una segunda opción o algo así. Y no es Nosotros, pensar negativo, sino pensar en el Claro, plan B. claro. nosotros mismos, en esta etapa que estamos viviendo ahora, yo siempre le decía a Juliet, mira, te voy a decir una cosa. Ella planificaba todo, no todo va a ser así, esto tiene que ser así, no sé qué. Yo la dejaba. Yo le decía, mira, todo está muy lindo, pero una vez que tú saques el pie de aquí de Cuba, todo va a ser Diferente. distinto a lo que estás planificando. Primero íbamos para Atlántida a vivir y ahí estamos aquí en el centro de Montevideo, ¿entiendes? Y así todo lo que ella tenía en su visión que iba a hacer, no fue. ¿Por qué? Porque ya yo lo viví, yo sé que es así. Tú puedes planificar las cosas, pero no te puedes ir al detalle porque nunca va a ser así. Tú tienes que planificar que vas a emigrar, que vas a ir a un país, que vas a echar para adelante. Totalmente. No puedes decir ni cómo quieres la casa, ni dónde vas a vivir, ni qué te va a pasar, ni que vas a conseguir trabajo un mes, porque eso no va a salir así. Así es. Entonces, si hay algo que yo mentalmente siempre, ya a partir de todo lo que viví en el 19 para acá, pandemia y eso, me he mentalizado es a siempre buscar una segunda parte a las cosas. Es decir, voy a tomar esta decisión y siempre digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Por ejemplo, en el caso de ustedes, que estoy seguro que la tienes en cuenta para la próxima, es, voy a irme para esta casa que es la de mi sueño, voy a comprarme este auto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el negocio quiebre, que esto... Si eso peor puede pasar y todavía tengo una solución, es momento de hacerlo. Claro. Ahora, si pasara eso y no tengo nada, entonces ya es un riesgo. Claro. Entonces, eso yo lo he aprendido. No siempre se puede tener tan en cuenta, pero es una forma como que tú darte cuenta si es el momento ideal para tomar una decisión o no. Y yo estoy seguro que ese aprendizaje que tuvieron, ahora para la próxima vez que tengan que tomar una decisión, que les va a tocar. Claro. Porque es parte del crecimiento de nosotros los emprendedores. Van a como que a pensarlo mejor. También hay una cosa que se llama parálisis por análisis. Entonces, tampoco puedes dejar que ese pensamiento te paraliza en no tomar acción. Claro. Porque si no, entonces es peor todavía. Sí. Es como que un equilibrio. ahí, no Tienes que avanzas. saber que tengo que pensar en lo peor, pero al mismo tiempo tengo que tomar acción. Entonces, siempre hay que seguir avanzando y cada año que pase tienes que darte cuenta de cómo puedes caminar un pasito más. Pero eso es vamos a decir, un error, que no es tan error porque al final tú no tenías previsto eso, Claro. pero sí un gran aprendizaje. Totalmente, no, sí, ya te digo, de ahí continuó porque teníamos que cumplir el contrato en el alquiler y había que seguir. Pero se cumplió el contrato del alquiler y dijimos, no tenemos un salario ahora, ¿qué vamos a hacer? Responsable como para mudarnos, tenemos que buscar alguna opción. Tuvimos que mudarnos para un departamento también muy, muy, muy modesto. Bajó el nivel, pero mucho. Pero ¿Cómo dimos se un sintieron de Eso tener, mismo iba a ¿cómo se preguntarle. sintieron de De estar, extremo a extremo. cómo se sintieron, ¿Cómo se sintieron en ese personalmente momento? ustedes? Derrotados, vaya, con las alas caídas, como se dice literalmente. De pasar ¿Cuál de los dos es? Porque por lo menos nosotros somos pareja también y casi nunca los dos estamos al mismo tiempo de caídos. Siempre, cuando uno está en el piso, el otro está ahí, te da el Por empujoncito y suerte. dice, tranquilo que tú ves que la cosa va a mejorar, ¿entiendes? Yo sé. ¿A ustedes le pasó eso cuando estaban en esos momentos tan difíciles? La situación de pareja, ¿cómo fue? Porque yo sé que cuando todo está bien, pero cuando hay momentos complicados muchas veces tendemos a discutir o las decisiones que estamos tomando le echamos la culpa al otro. Entonces, ¿cómo fue esa relación como pareja entre ustedes en los momentos difíciles? Por suerte, nosotros en ese sentido nos llevamos bastante bien. Qué bueno. Y a pesar de yo en ese entonces sentirme así como te contaba, me considero una persona muy positiva. Y siempre le trato de buscar la vuelta al asunto de, bueno, ya tuvimos la enseñanza y vamos a darle para adelante y esto es de aquí para allá.
Yo como que soy una persona que no muestra mucho, digamos, cuando me siento tan mal. Trato de reconstruirme internamente y dar lo mejor de mí, y así. Y así nos fuimos apoyando mutuamente en ese sentido, nos llevábamos bastante bien. Y yo por me suerte. adapto. Yo soy una persona que me adapto según Aunque la... seas niñita de casa, Pregúntale al yo Oh. me adapto. Qué bueno. Sí, no es por nada, pero yo me adapto a la situación, ¿viste? Es como que enciendes el chip que dices, bueno, esto es lo que hay, Claro. se puede Y- estar peor. Y no te estamos hablando de un departamento humilde que tenga la pared fea, que tenga, no sé, una puerta fea, una ventana. Nos vamos para un departamento que era literal, era como una nevera. Tenía, La era en el cueva. fondo, yo la apodé como la cueva. Era en el fondo de un pasillo, en el final de lo lejos, en un pasillo, tenía la puertita a la derecha, una ventanita a un costado, que la ventanita no daba a ningún lugar, daba al fondo de un edificio, que había otra pared al frente, una pared apenas de 1 metro al frente. Y ya, Es no un- tenía más nada. Porque, pero siempre así perdón, apartamentos, no les ha tocado pensión. no, nunca hemos Porque compartido, hay, ¿viste? es lo que te dice, hay cosas Claro, peores. por eso es que yo le decía Yo viví a- una pensión. Claro, No ¿qué eran las pasa? peores, pero viví una pensión. No sé si te diría que, no sé, porque ese departamento estaba fuerte. Yo Pero- creo que estoy bien. no, mira, bueno, ahí mismo él mismo te lo está respondiendo. De los dos, el que más sufrió ese cambio fue el Joa. Es la que Mira, te decía. el Joa no había un día que no entrara por la puerta, que no me dijera, ay, llegamos a la cueva. O Llegamos si no a- entraba por la puerta y yo decía, bienvenidos al infierno. Bienvenidos al infierno. Y yo agarraba y yo le decía, Joa, yo ¿Qué tengo pasa? una amiga que No, pero siempre... ya está ahí. Yo lo decía tipo jarana y eso, Eh, pero ya. Yo tengo una amiga uruguaya que es una de las amigas que más, yo le digo que es como si fuera mi madre porque es la que me contuvo toda la parte del yo, ¿no? Y ella me enseñó una palabra que siempre me dice que es que la vida es por etapas. Hoy estamos mal, mañana estamos bien y después así, la vida es así. Y yo le decía yo allá, porque a veces hasta él me lo decía riéndose, ¿no? Y yo me mortificaba, porque llegaba y decía, bienvenidos al infierno. Y le decía yo allá, no, es lo que hay. A ¿Qué es lo que veces pasa? uno- Que al ser un apartamento interno y no tener mucha ventilación, era una humedad horrible. Y Las salen paredes moho se en las ponían paredes. verde, negra. Horrible, Se nos echó a invierno. perder todos los muebles. La mejorcita ropa que tenía, todo se nos echó a De perder. levantarnos y el piso, porque el piso era de esto De madera. de losa, no, el del cuarto. El del cuarto era de El del losa. cuarto y era la de esto, madera. de losa, nadando, Nadando, literal. El piso. Nadando de era cierto agua. modo, era como si hubieras agarrado un cubo de agua y lo hubieras Y se echado así quedaba- debajo de la Sí. cama. Ajá, la humedad Agua. que había. Esa agua salía por el piso para arriba. Agua, de como que habías tirado un cubo de agua limpiando, así mismo agua. Al punto en el que tú abrías la puerta del departamento y cuando entrabas había más frío dentro del departamento que el que había en la calle. Y era invierno. Adentro del departamento sentías más frío que afuera. Y ahí se nos enfermó la gatita Y Perdimos ustedes la se pueden gatita enfermar ahí. también. Claro. y de todo. ¿Y qué tiempo estuvieron en ese apartamento? Casi un año Sí. también. Estuvimos ahí. De ahí fueron de esas etapas en las que yo de filosofía mía, por decir algo. ¿Seguías en la óptica? Sí, había que seguir en la óptica. De ahí escalaste. Estando ahí en ese apartamentito fue cuando te fuiste a trabajar en otro coso de los celulares. Ahí en ese entonces yo dije, bueno, hay que seguir buscando. ¿Qué tiempo ha pasado? Porque llegaron el 22, ¿no? ¿Y Sí. esta etapa que viene, qué año es? Vamos a cumplir ahora en enero 4 años. No, en esta etapa que me vas a contar ahora... Fue el año pasado. en De el la 24. Casa Mala, Sí. el año El año pasado. pasado. Ah, en el Nos 24. Sí, para tener un mudamos- contexto, Claro. desde que llegaron hasta... Claro, en marzo de este año salimos de ahí, del Ya. infierno. Ah, este año, 25. Claro. Ah, estamos Ahora en en algo... marzo, Ah, entonces la historia está pegada... ahora en marzo del Sí. 2026 cumplimos un año en el otro apartamento porque nos fuimos de ese. Ah, entonces... Estamos hablando en el 2020. No estaba el negocio todavía que vemos hoy, todavía Estamos hablando de 2 No, años. no. Ah. No, estamos hablando en 2 años. Estando en el apartamentito ese malo, el año pasado, que estamos hablando, inicio de, nos mudamos en mayo para el malo, se nos cumplió el año en el lindo, nos Sí. mudamos en No, mayo, Natalia. ahí el Joa seguía porque en la óptica y ahí cambió para un local de arreglar celulares de otra persona. Tú que me preguntas eso de YouTube, de las redes, hubo un momento en esa época que yo veía que a otros youtubers le iba bien en otras partes del mundo y yo dije, bueno, capaz que a la gente le gustan mis videos. Voy a experimentar y me voy a dedicar a YouTube unos meses a ver. Y no, realmente el YouTube en Uruguay lo debes tomar como un hobby.
a menos que tenga cientos de miles de seguidores, un canal, digamos, con excelente base. Porque la monetización de YouTube en Uruguay es muy baja, muy baja. Y fue una de las cosas que no dio resultado. No te daba resultado. Claro. No A daba no ser que podía tengas un vivir de negocio eso, detrás que puedas vender un Sí. producto o un servicio a alguna ahí. Claro. Ahí cambia. Y entre de esas escalas que te decía, estaba en la óptica. Yo dije, bueno, vamos a ver. Se me presentó una oportunidad para otro trabajo, de que otro taller de celulares, digamos así. Primero, antes que ese, me ofrecieron otra cosa, trabajar en una empresa de acá en Uruguay, no voy a mencionar el nombre, que era reparando, digamos, computadoras y era un poco lo que yo hacía en la EIMA. Y me dijeron, no, vente para acá, no hay ningún problema, un sueldo muy bueno, Cerquita de casa. cerquitica de la donde estábamos. Iba casa, a pie. como 3 cerquita, cuadras. como a 3 cuadras. Puedes dejar con confianza ese trabajo, que no hay ningún problema. Y que ya aquí te- tú con precaución, porque Y yo dije, pero bueno, así también dije, bueno, el que no se arriesga no gana. Dejé la óptica, que ya era un trabajo seguro y donde ya tenía Dios varios mío. meses. A mí se me caían los pelos. Ya No- por eso ya puedes saber. No cómo- dio resultado, el jefe cambió de forma y carácter una vez que estaba ahí y era una odisea, era una locura eso, nada que ver. Todo el punto tuve que dejarlo, tuve que irme de ahí de nuevo sin trabajo. tuviste que irte sin tener otro. Tienen una historia ustedes realmente. De ahí entonces encontré trabajo en 18 de julio en otro servicio técnico de celulares y ese tipo de cosas. El salario también el más bajo que pude tener en toda la historia mía acá en Uruguay. ¿Cuánto pagaban en la cueva? En la cueva pagamos Sí, buena 16.000. 16.000 pesos. Entonces no estaba tan Ay, barato tampoco espérate, para... no, 18 yo. 18 con gastos comunes, ¿no? Y fue lo mejor que pudieron encontrar. Y en ese entonces sí. Para poder salir rápido de donde estábamos. Y era en el centro Porque- también. Sí, porque Sí. si no era también, pero en Cerquita. zonas muy apartadas de Montevideo y no. Claro, es no más quería ni cerca ser. que donde vivimos ahora del local. Pero Sí. bueno, pero... Súper cerca. Entonces continúa, estamos en nuevo lugar. Bueno, de ahí conseguí trabajo en otro servicio técnico de los que hay en 18 de julio de ahí. Y en una noche conocimos un amigo, te reitero, tantos buenos uruguayos que hemos conocido acá a raíz del canal, que en algún momento nos había ofrecido dinero. Si ustedes quieren hacerse un negocio, ustedes pueden contar conmigo, que yo les presto el dinero para que ustedes abran un negocio. Mira que bien. Eso es un suscriptor del canal. Un suscriptor del canal. Que ya lo conocían personalmente, ¿no? Ya habíamos interactuado con él, nos habíamos sentado por otras cosas y así. Pero no teníamos, ya te digo, no teníamos ese roce ni esa Claro. confianza tan larga así como para... Pero sí nos había brindado así, yo dije, bueno, sí, pero dije, no. está Sí, pidiendo claro, dinero. sin Pedir conocerlo prácticamente. No tiene mucho Claro. sentido. Y yo dije, bueno. Y un día estaba en la casa, en la cueva, mirando el techo aquel, todo lleno de mojo y de humedad. Y eran las 3 de la mañana. Me desperté así, abrí los ojos así y no me pude dormir más, pensando en todo. Yo sentía el Joa que se movía para allá, porque él es medio... Él no tiene un sueño como el mío, que yo caigo muerta. Él no, yo lo sentía que se movía y se me movía. Y digo, Joa, ¿qué es lo que te sientes mal? ¿Qué te pasa? El tema es que yo me imagino que es parecido a mí. Nosotros realmente los emprendedores tenemos eso en la cabeza. A mí las mejores ideas se me ocurren durmiendo. Pregúntale a Eugenia. Yo me acuesto a dormir y me levanto y yo, ya sé lo que voy a hacer. Ah. Y no fue un sueño. Yo Bueno. me acuesto a dormir y yo digo, ya. Y es como que planificando todo y estoy Sí. despierto Pues- pero inconsciente. Y ahí se me ocurren las mejores cosas y al otro día me levanto y digo, ahora vamos a hacer Bueno, esto. pues Totalmente. me dice, no, duérmete. Mañana hablamos que se me ocurrió una idea. ¿Cómo me va a decir a mí, que yo soy Géminis? Los geminianos, el que conoce de signos sabe, le digo, no. Ahora tú me cuentas. Ahora me lo dice. Esa noche no durmieron. Literal, nos pasamos yo no sé cuántas horas en eso. Y yo, Eso es normal. ¿tú crees? Yo contándole lo que íbamos a hacer, decía, vamos a pedir el dinero y vamos a ir, y así fue. Después de todo lo que habíamos pasado, ya te imaginas, no, tú estás seguro. Y no sé Claro. qué, yo voy a seguir en pulso porque imagínate que esto es lo que tenemos seguro. Y él, yo, no, porque sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y tú crees? Digo, bueno, nada, yo siempre lo apoyo, ¿viste? Eso- Porque yo confío. eso es lo bueno. Yo confío en
el pensar de él. En las y sé locuras, que él en las nada- locuras que se le ocurre. Claro, y él nunca va a hacer nada que sea más bien para perjudicar nada, sino para salir adelante. Es Y yo así. sé porque lo conozco y viste que él es emprendedor, él es inteligente, no es porque sea mi esposo, pero sí, él sí. Y, Era una decisión difícil a tomar porque tenías que pedir miles de dólares y Para no comenzar sabías este emprendimiento que tenemos el día de este hoy. emprendimiento que tenemos el día de hoy. Y tú no sabías si tu te iba a dar resultados 100%, tú no tenías la Exacto. seguridad. Y nos íbamos a tirar a un mundo no tan desconocido porque tuve varios años, 2 años trabajando en un negocio. Eso era bueno. Ahí contabas estabas pensando en el dinero de la persona que te iba a apoyar en eso. Claro, Claro. nosotros no teníamos nada en ese entonces. y que era la hora porque ya nos había pasado todo aquello, veíamos que no avanzábamos, sentíamos que sí, yo estaba en pulso con todas las amarguras que estaba esperando. Yo seguía, yo le decía, no, yo sigo aguantando ahí, loca por cambiar, porque ya llevaba 2 años entre una cosa y la otra. Y yo le decía, no, tú tranquilo, pero con miedo. Claro, y entonces ya te digo, Miedo e incertidumbre, me imagino. totalmente, y era una decisión muy difícil. Y si no podíamos pagar el dinero, ¿cómo hacemos después? Si no da resultados. Yo conocía el mundo, pero yo tenía eso como que estaba seguro, porque era un mundo en el que me había movido muy bien. Por 2 años estuve en Positos, Viendo cómo era administrando un negocio, porque yo administraba el negocio completo de Positos. Ahí sabía todos los proveedores, sabía cómo se movía el público, el mercado, conocía muy bien de reparación, de todo ese tipo de cosas. Y el haber trabajé por un mes nada más en el servicio técnico que te explicaba, le explicaba en 18 de julio, y yo cuando yo tenía un número que manejábamos en Positos de ventas y reparaciones, que no estaba mal, pero cuando yo vi el nivel de venta que había en la En el avenida mes que tuviste. 18 de julio, en un mes, yo dije, y vi cómo trabajaban, que no tenía nada que ver con la forma de trabajar de nosotros. Yo dije, Hay oportunidad. es aquí. Sí. Y al Cuando mes uno le tiene dije, esa a corazonada, Lari, tiene que ir adelante. al mes le Sin dije a miedo. Lari, nos fuimos por aquí. Al otro día, apenas que amaneció, agarré el teléfono y todavía con aquello, todavía no sabía si la persona me iba a decir, Y si tenías no, dinero que tú necesitabas. Sí, me iba a porque decir- ya había pasado un tiempo. me iba a Ya había decir, pasado un tiempo pensaba que la después. persona me iba a decir, no te voy a prestar el dinero. Y no fue así, la persona nos prestó el dinero. Y ahí empezamos en... Estamos hablando, ya estamos entrando en tema negocio, que esta parte a mí me gusta. Estamos hablando que esa persona iba a ser inversionista de tu negocio, iba a ser socio tuyo, esa persona ganaba, te lo prestaba porque eras buena. No sé, ¿cómo era? ¿Qué tipo de sociedad es la que estabas haciendo ahí con esa persona? Porque he hecho muchas sociedades y me ha tocado las buenas, las regulares, las malas. Entonces, ¿qué tipo de negocio estabas haciendo ahí? Nos prestaron la plata, de esta persona tuvo, digamos, de buena manera nos prestó el dinero, porque si tú ibas a un banco a pedir, el interés iba a ser disparado por el cielo. Y lo único que quería era que le devolvieran, en vez de devolverle $5,000, que cuando eso empezamos el negocio con $5,000 nada más, que le devolviéramos 5,500. Ah, ya, un pequeñito Era interés un por... pequeño interés y Está era bien. No, es entendible más y un estaba favor bien. que un interés en ese... Y 10%. fue un dinero prestado sin, como quien dice, sin ir adelante de un juez, sin Claro. una cosa Palabra. Más la así. situación que estábamos, que viste que Claro. ¿qué íbamos a hacer? Y la persona nos conocía, comprende, y ver nuestra situación, él le decía que cuando esta gente me van a pagar el dinero, no había forma, ¿ves? Coméntame cómo entonces ya te prestaron el dinero, cómo comienzas a emprender para que otras personas a lo mejor que tienen eso en su cabeza y quieran emprender en cualquier tipo de negocio. ¿Cómo tú comienzas con ese dinero a emprender? ¿En qué lo usaste? ¿Cómo fue tu comienzo ¿Qué para pasó? lograr lo que tienes hoy en día? ¿Qué pasó? Que los años que yo trabajé en este rubro, sabía más o menos cuánto había que invertir en ciertos productos, qué productos funcionaban y qué no, qué era lo que más se vendía. Y esa idea que yo tuve en el negocio fue hacia donde dirigí el capital. ¿Qué pasa? El negocio que nosotros tenemos actualmente, 100% del negocio no es de nosotros. Tenemos un 50% de nosotros y 50% de unas amistades uruguayas acá. Otros no tienen que ver con este de primer préstamo. No. Nosotros cuando empezamos el rubro, ellos dijeron, bueno, nos sumamos a la idea y vamos a poner el 50% del mira qué capital. bien. Que ellos Y sí son socios. Para crecer un Claro. poquitico más el negocio. Claro, y ellos sí son socios del negocio. De los $5,000 que empezaste a que llegaron esas personas, ¿ya Ellos tú le tenías sumaron. avances ya o fue en ese mismo comienzo? No, fue desde cero todo con ellos.
Nosotros pusimos 5.000 y ellos pusieron 5.000. Ah, ya. Sí, porque Una si yo sociedad, decir- hicieron una sociedad Hicimos una sociedad, exacto. Hacer ese negocio lleva una inversión. para iniciar. Y no claro. solo la inversión, sino también el local. Y saber No. cómo Local. funciona No, todo. pero porque- es que nosotros pensamos que con $10.000 nos iba a dar. No sé. creo, Empezamos. no creo. Cuando empezamos a mirar los alquileres en 18 de julio, que un alquiler en 18 de julio te cuesta 90.000 pesos. Eso mismo te iba a decir, ¿cuál es el promedio? ¿Es ese 90.000 pesos un alquiler en 18 de julio? Coméntame por conocer. Claro, los más económicos que te vas a encontrar en 18 de julio están entre 70 y 90. 70 y 90. De frente a 18 de julio. Sí, ahí- Un negocio de cara a 18 Estamos hablando de de julio. más de $2.000 mensuales. Sin contar el seguro que tienes que pagar, la inmobiliaria que te cobra, sin contar claro. los gastos comunes, sin contar todas esas cosas. Nosotros actualmente pagamos más de 100.000 pesos solamente en conceptos de alquiler, gastos comunes y ese tipo de cosas. Por lo Mensualmente. tienen muy buena ubicación Sí, ustedes. eso sí. Claro, Muy buena educación. mensualmente. Pero eso ya empiezas negativo allá. El Entonces, primer si mes, empiezas con $10.000 y te metes en un $2.400, como que eso está un poquito apretado. no, nosotros tenemos fotos de cuando empezamos el negocio, las cajitas tiradas en el piso, 4 quesitos. unos quesitos en la pared puestos, pero el primer día que abrimos el negocio, sin siquiera tener corriente, porque teníamos que esperar que nos habilitaran la corriente, ya la gente entraba a comprar. Y nosotros ¿Qué tenían? ¿Qué dijimos, vendían en ese Estamos tiempo? ¿Qué empezó? hablando, fecha, yo todo doy por fecha. Estamos Sí, sí. hablando de agosto del año pasado. Hace Hace un año ahora. poco, sí, hace un año. Ya ahora este agosto del 2025 hizo un año. ¿En Viste que todo fue así. ¿En qué utilizaste esos primeros $10.000? Lo- ¿Parte en el local? sí, parte en la sí, renta. parte, digamos que en la renta, de cierto modo, más bien se usó en comprar la mercancía. Mucho case, protectores funda de teléfono, vidrios templados, cargadores, todos estos accesorios para móvil. Parlante, todo lo que se vende en tiendas Y la de parte de electrónica. reparación. Y herramientas. Microscopio, todas esas cosas que te hacía falta para tú poder reparar. Y algunas cosas así, más bien así. Según el tiempo fue pasando, fui agregándole algunas otras cosas. Pero el primer mes empezamos negativo al punto en el que tuvimos que buscar más plata para llegar a pagar la renta. Claro. El primer Me mes. imagino, claro. normal. Eso es. Y ya el segundo mes, ya el negocio sí se empezó a mantener solo. ¿Qué? No dejaba ganancia. ¿Trabajabas tú solo? Yo solo. ¿Ustedes dos? ¿O todavía tú estabas No, en era yo. Lari seguía. Eso fue en todavía. agosto, fecha. Y en septiembre empecé yo. Ah, fue dejaste rápido. trabajo. Quiere decir que el primer mes negativo estabas trabajando. El No. primer mes negativo, sí. No, tú no estabas trabajando el primer mes. El que negativo. estaba trabajando en Pulso. En Con Pulso, ellos en no, Pulso, en no, Pulso. con Joa no, yo empezó solo. Sí, claro. Ya. Pero al mes, que viste que todo no sé qué, pero se veía. Se Que había veía potencial. Claro. Y yo ahí estaba, te lo juro que yo estaba hasta acá. Y dijiste, voy para allá, Y lógicamente. el Joa necesitaba también una persona mientras que reparaba para Claro. atender el público. Exacto. Y pensamos, viste, conversamos. Mira, Lari, yo necesito que tú vengas lo antes posible para que tú aprendas. Porque es una Un cosa mundo que- nuevo para ella Sí, también. sí. Claro. No es tan Claro, fácil. No, aquí nada es fácil, lógico. Y que Nosotros los conocemos ese cables- mundo porque también teníamos en Cuba talleres de Claro, celular. y que entonces, saber más o los cables, que por saber arribita. estos, poner vidrio, poner las micas que le decimos en Cuba, Sí. saber de modelo, esto, pasar precio, es complicado. Claro. No, y que es una historia diferente, porque yo en Cuba tuve taller de electrónica a Uruguay. Acá todo tiene que ser contabilizado con programas. Acá está la facturación electrónica. Acá se paga el IVA, impuestos. Y es mucha plata la que tiene que pagar un negocio rubro como este, como otros también, al mes. Es mucha plata. Cuando tú empiezas a hacer números es bien complejo. Bien complejo. Tienes que ser muy inteligente para que den los números. Y más nosotros que tenemos una sociedad que es 50% y 50%. Es bien difícil. Y Pero bueno, entonces poquito a poco fuiste saliendo. Sí, ahí fuimos va. escalando, ya te digo, hacía falta que el área estuviera porque caían reparaciones y tenía que yo estar en una mesa reparando y llegaban clientes, tenías que soltar lo que estaban Claro. haciendo, atender a los clientes. Y era así, y así. Y por eso dijimos, Lari, ven para acá y ahí moveremos los números para que siga. Se arriesgaron de nuevo Nos a... arriesgamos de nuevo, así Qué es la bien. realidad. Hoy por hoy cualquiera que pasa, porque yo paso por el negocio de ustedes y cualquiera no piensa que esta historia es así. Totalmente. Realmente, porque por eso es todo muy bonito, No, todo mira, lleno de productos. A mí la realidad fue que cuando nosotros llegamos acá a Uruguay, que los primeros días que estamos haciendo trámite, empezamos a caminar por 18, íbamos mirando y los vemos a ustedes. Yo los seguía por YouTube y yo sabía que estaban en 18 de julio,
Pero yo me sorprendí, hasta más se los dije, que están súper céntricos porque están ahí mismo en el principio. Sí. Cerca de, ¿cómo que se llama? Ahí en la final, cerca de de la la Plaza plaza de Julio y Río. Exacto, ¿Verdad? sí, que no me sé los nombres todavía. Sí, claro. Y yo me dije, mira qué céntricos están, buenísimo la ubicación que tienen. Lo primero que yo le dije, esto aquí debe ser carísimo el alquiler. Lo primero, pues, yo digo, aquí tan céntrico 18, esto del alquiler debe ser Claro, caro. y a partir de ese tiempo todo cambió, porque entonces imagínate, teníamos más tiempo para el local que para nosotros mismos. Ya usted Entrar vivía a las ahí. 9 de la mañana, salir a las 8 de la noche, el canal de YouTube como que pasó a ser segundo plano. Sí, es Hay entendible. muchos suscriptores que dicen, Lari, pero yo no te veo. Pero el problema es que yo a veces hace un videíto. Antes se quedaba unas horitas antes de cerrar y hacía un videíto. En o el mismo sale- local. Sí, ¿sabes? sí, yo he visto videos tuyos en el local. Eso lo Claro, veo. porque ¿qué Casi pasa? todos A los veces- trabajas ahí, lógico, A estás ahí veces todo yo el me día. voy a las 5 o 6 de la tarde, Tienes que hacer las depende cosas en todo. la casa. Claro, tengo que cocinar, viste que nosotros las cubanas tenemos que cocinar sí o sí. No, y que Pero cualquiera... como que las cubanas, las uruguayas no cocinan. Sí, pero viste que más tipo Se come mucho en comida la de calle también, olla, se compra- ¿viste? Sí, acá se estila mucho Hay eso. muchas uruguayas que cocinan comida de olla, pero son las menos. Ya más No bien, sabía eso. y viste que el horno, preparas las preparaciones y horno, viste que nosotros más bien hacer Sí, otro el tipo diario. de no arroz, puede faltar. que esto, que lo otro, que el almuerzo Es verdad, es y verdad. todo, y entonces el tiempo nos consume. No, y que también chocamos con eso, que dependíamos 100% de nuestra economía del local. Y el local, para mantenerse, dependía de esa propia economía también. Claro. ¿Comprende? Claro. Entonces, cuando recién empezando en el local, también dijimos, bueno, por aquí vamos a salir de este departamento porque no hay de otro. Y nos mudamos entonces para Ciudad Vieja. Que ahí encontramos un departamento que pagábamos un poquito más, pagamos 25,000 pesos, pero era un departamento ya con 2 cuartos, ya algo un poquito Es el que más. tienen hoy en día. Es Es el que donde están tenemos hoy ahora. en día. Yo lo vi, Ya yo un vi el poquitico, video. Ya con claro. mejores condiciones. Sí, 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 totalmente. Yo vi Claro. el video y verdad que está perfecto. Y todos los meses había que hacer los números para que diera nuestro salario. Toda nuestra economía estaba volcada dentro del negocio. Y había el área, oye, ¿qué? Nos falta el plato fuerte. Bueno, vamos a sacar del negocio 3,000 pesos y vamos a comprar la carne. No, mira, no tenemos el aseo. Bueno, sacamos 2,000 pesos del negocio para comprar. Y para era que una- eso funcione, la reinversión es Eso ya- súper eso iba a importante. preguntar. Para que crezca al nivel que está, tienen que Es abismal. haber Reinvertir reinvertido todo el tiempo, me muchísimamente el Hay dinero. que estar encima de las reposiciones. Nosotros no sacábamos, digamos, decir todos los meses, esto es para inversión, esto es para nosotros. Era como que nosotros, el dinero estaba ahí. Es así, Cuando es nos así, hacía falta así. lo Es tocamos. así. Nosotros hacemos Porque, algo y así. Es Es que así. como único crece, es que cuando Reinvertir. empiezas a hacer lo contrario, ya sí o sí al final te va a ir mal. ¿Entiendes? Porque no tienes manera de crecer cuando le sacas toda la ganancia al negocio, entonces tu negocio Claro. se mantiene mientras las ventas se mantengan. Exacto. Pero si no, te decae. Entonces, Claro. la única manera que tengas es seguir creciendo y de que hoy esté como esté, porque yo lo vi personalmente, Es reinvertir. ¿entiendes? Hoy por hoy tenemos otra realidad distinta. Ya hoy por hoy el negocio dice, bueno, ya tienes el salario de cada uno, tienes el dinero de la inversión y tienes el dinero de la ¿Cuántas de la personas ganancia. trabajan hoy por hoy en negocio? Son ustedes, pero he visto a alguien más trabajando ahí. Sí, tenemos un primo mío que vino de Cuba, un del marido de mi prima, que también está trabajando con nosotros ahí de vendedor y ese tipo de cosas. Y yo me dedico más a lo que es la parte de administración y el taller de reparación y eso. Ya, tú mismo eres el que repara. Yo mismo soy el que reparo ahí. El Qué local tiene bueno. 2 pisos. La parte de abajo empezamos como no teníamos la cantidad de productos para llenar el local, porque el local es grande, Sí. entonces tuvimos que poner una pared, que es donde están los case, para tapar la parte de atrás, porque no se veía. Entonces la parte de atrás yo puse una mesita y ahí yo reparaba inicialmente. Ahí. Y entonces después que empezó a engrandecer un poco, y entonces yo subí el taller para la parte Y tienes de el taller arriba. Arriba tengo el taller, que arriba ya he podido agregar muchas herramientas. Qué Ya bueno. reparamos todo lo que es celulares, computadoras, todo ese tipo de cosas. Ya vamos a estar dejando la dirección por Sí, acá sí, también sí, para claro. con las redes de ustedes y todo eso. Eso es el principio va a estar. Pero bueno, para que las personas, aparte que necesitamos que la gente, tanto fuera de zona, como Willy, como Casa Habana, que todo el mundo apoya a Viviendo 360, y a Joan y Lari, que al final le están dándose cuenta que son emprendedores y se merecen todo el apoyo posible. Gracias. Y todos los Entonces- éxitos que tienen, la verdad que muy merecidos. Porque Gracias. tienen una historia de verdad de superación. resiliencia, de superación. Y yo me siento orgullosa de ver cubanos que lleguen que emigren a otro país y logren cosas así.
Y sí. Eso vaya. Ese es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal siempre ha sido eso, tratar de contar fuera de zona. ¿Por qué fuera de zona? Porque toda persona que ha tenido que estar fuera de su zona de confort, que ha tenido que sobreponerse a adversidades, no solamente mirar, sino que su vida le haya jugado una mala pasada y ha tenido que levantarse. Y nadie sabe lo fuerte que puede ser hasta que necesita hacerlo. Y ustedes lo han demostrado Totalmente. muchísimo, ¿entiendes? Y lograr pasar por todo lo que han pasado para hoy estar como están. Y que sé que el 2026 viene mejor todavía. Esperemos Y que a que sí. medida que vaya pasando, va a ir creciendo. Una pregunta que te quiero hacer. Estás en la etapa esta, que el local lo veo muy bonito, tiene muchísimos productos. Me imagino que ya está mucho más estable todo. Ahora, ¿qué planes tienes para el 2026 con respecto al negocio de eso? ¿Cuándo piensas seguir tú ejecutando en el negocio o piensas a futuro salirte un poco para dedicarte a crecerlo o a otras cosas? ¿Qué tienes pensado hacer? El objetivo Los fundamental... dos que tienes, porque al final es lo mismo, un proyecto de ambos. Claro. Claro. El objetivo es ese, seguir escalando. A futuro, si el negocio sigue avanzando como está avanzando, es salir un poco de la parte de reparación, ya contratar a una persona que se dedique a eso y empezar a administrar desde afuera. Tratar de movernos más al mundo de las importaciones, que es un mundo muy amplio. Hemos dado nuestros cabezazos por ahí con los socios que tenemos en el local. Es un mundo que cualquiera lo ve desde afuera que parece fácil y no es así. Por lo menos desde Uruguay, ya te digo, importar te da muchos golpes. Tiene que ver mucho con el volumen de mercancía que traiga. Es bien complejo. Hemos tratado de importar. Hay un youtuber que yo sigo mucho, Walker, Sí. que habla mucho de importaciones y Sí. él conoce un poquito sobre el Sí, tema. sí, conoce. Hemos visto muchos videos de ellos. Pero lo que tú ves en YouTube es una cosa, a pesar que te lo cuenten lo más acercado a la realidad posible. Pero el vivirlo es otra experiencia. Hay algo que no se cuentan en los videos que tienes que vivirlo para de verdad llegar a la realidad. Claro. Hay muchas cosas que no te cuentan ahí. Es la verdad del todo. ¿Bien? Y eso, con esas cosas nos topamos nosotros en las importaciones. Mercancía que tuvimos que vender casi al valor del precio, porque entre que no dio resultado y que pasar por la aduana, impuestos que no conocíamos y demás, se devalúan muchísimo. Pero hemos aprendido en el camino y creo que el 2026 va a ir más en esa dirección, digamos, a importar, a traer otras ¿Qué da cosas. más negocio, vender o reparar? Está bastante equilibrado. Está bastante equilibrado. Ahí el sistema de reparación te puede dar, en algunas reparaciones te da un 300% de ganancia. La que menos te da un 100% de ganancia. En cuanto al total de los ingresos del mes del local, ¿cuánto por ciento se va por reparación y cuánto por ciento se va por venta? Se va más en venta que reparación. Porque puedes tener una semana de mucha reparación y puedes tener una semana que haces una o dos reparaciones. Y en el concepto Venta siempre hay. Venta siempre hay. Siempre a alguien le hace falta un cable, un vidrio, un case. Y el mayor concepto es el de venta. Y es increíble oír esto. Yo sinceramente pensaba que no era así, porque veo que en 18 de julio tiene mucha competencia. En cada cuadra hay un local igual. Es ahí donde entra el punto. Nosotros tenemos un concepto dentro del local. Sí. Nosotros tenemos un concepto dentro del local y es marcar la diferencia. Sí, eso está muy ¿Cómo bien. logras eso? ¿Cómo logras diferenciarte cuando en todas las calles hay una persona que vende case, Sí. que vende cables, que vende... ¿Cómo logras diferenciarte? En nuestra propia cuadra hay dos locales. Nosotros tenemos pared con pared una potencia de un local que tiene millones de pesos invertidos dentro. Varios locales tienen. Y que aparte. tiene varios locales distribuidos en todo Montevideo. Y digamos que 30 metros más a la izquierda tenemos otro local que hace lo Que mismo que estaban hacemos ya cuando nosotros. ustedes llegaron. Que con varios Sí. años establecidos acá. Y sin embargo tenemos clientes que vienen a nosotros y nos lo ¿Cómo, dicen. cómo logras competir con eso? En primera, el trato con la persona. Y otra cosa que tenemos nosotros puntualizado en el local es siempre hablarle con la verdad al cliente. No tratar de envolverlo por ganarle unos pesos más. Decirle, por ejemplo, una reparación, mira, tu teléfono tiene esto, el componente que necesita nos cuesta esto, es la realidad. Y nosotros necesitamos tener la ganancia X y más cadetería. Es decir, le explicamos al cliente cómo es el proceso, bien al detalle, para que el cliente entienda. Y se les trata de darle una idea lo más acertada posible para que el cliente no vaya con
con aquello de que me están engañando, me están confundiendo. Y desde que entras por la puerta es la amabilidad, el saludo, en que te podemos ayudar. Tenemos clientes súper que difíciles y hay que tratar con la tolerancia de... En ese mundo El de los público. celulares es complicado. El Yo, público es cuando difícil. teníamos nosotros el negocio de celulares, si una de las cosas por lo cual yo cerré el negocio de celulares cuando el negocio de celulares todavía daba buenos ingresos. Sí. No es que yo lo cerré dando dinero. No es que estaba quebrado. No es que estaba quebrado, no, lo cerré y teníamos buena clientela y daba ingresos. ¿Qué pasa? También lo cerramos porque abrimos otro negocio que nos empezó a dar mucho más ingresos Claro. y que decidimos ponerle foco total al otro. Pero ese foco total al otro es porque me traía muchos dolores de cabeza. ¿Qué pasa? En este caso, tú eres el mecánico. Yo abrí el negocio con mi compadre, que mi compadre es mecánico, pero tenía un puesto pequeñito y le faltaba la ambición esa de negocio. Yo le dije, vamos a hacerlo juntos, yo tengo la ambición esta, tú tienes de mecánica. Yo no quiero que tú trabajes mecánico, quiero contratar mecánicos, pero que tú seas la vista de cuando trabajes en Gondomar. Hoy por hoy, ya de estar tanto tiempo trabajando, nunca soldé nada, pero hoy por hoy yo tengo la vista para saber en cuanto agarren un cautín, cómo lo cogen, Claro. cómo lo agarren, como dicen acá, Claro. si es buen mecánico o no. Porque tuvimos muchos mecánicos trabajando y sabemos de mirar nada más. Sí, sabes. De qué modelo de teléfono es este. Y ya Claro. sabemos si sabe o no sabe. Pero bueno, lo que estabas diciendo con respecto al taller, que lo decidimos cerrar también por los problemas que... Con los clientes, eso con mismo. los clientes, que es difícil. Porque no sé aquí en Uruguay cómo será. Sí. Pero en Cuba yo tenía unos contratos y todo que lo hacía a cada cliente por reparación. El cliente, mira, tiene esto, es una pantalla. Bueno, le explicaba todo. Este es el precio, no sé qué. Mira su Así como pantalla. ustedes, Usted muy- tiene 15 días de garantía, que no se agope, cualquier desperfecto, no sé qué. Y así todo venía el cliente al mes. No, mira, la pantalla se me chivó, me salió, pero ¿qué le pasó? Pero mira, y era un problema. Tú firmaste un contrato de garantía de 15 días, te fuiste y al mes apareces diciéndome que la pantalla. Amé a los 2 meses. Entonces, Era problema. yo le decía, yo no soy Complicado. fabricante. Eso, no sé, a lo mejor lo mojaste, se te dio un golpecito, no se ve el golpe, pero el componente adentro se chivó. Es un negocio ¿Sabe Dios? complicado, Entonces, sí. Es te muy pasa, porque yo sé cómo funciona. Nos pasa muchísimo. Me Mira, imagino. nosotros tenemos una política bien diferente a todos los negocios en los que yo he trabajado. Lo hemos decidido hacer así para eso, para que el cliente se sienta confiado y tener, digamos, ganar clientes también Claro. y tener el voto ese de confianza. Por ejemplo, mira, nuestros proveedores de repuesto nos dan a nosotros solamente un mes de garantía para pantalla, batería, dígase todo lo que compramos. Nosotros, sin embargo, al cliente le damos 3 meses de garantía. Después una pregunta, porque en Cuba me daban garantía en la pantalla siempre que yo no la pegara. Aquí, ¿cómo funciona? Aquí la garantía es aunque el cliente se la lleve... Ah, mira qué Porque la bien. garantía en Cuba era, una vez que tú la pegues ya no me la puedo volver. Era muy complicado. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo la voy a probar? Si tienes Había que ahí- probarla. No, sin pegar, bueno, funciona, pero mentira. Una vez que tú A la pegas, veces- puedes ir al bateo después. Sí, Teníamos bateo. muchas pérdidas porque para evitar los problemas que no nos Bueno, gustaba ya, eso, agarra el dinero. le Así devolvíamos está dinero al bien. cliente porque no estábamos bien para eso, ¿me entiendes? De tener Entonces, ¿cómo problemas. lidias con esas cosas? Es bien difícil, por eso te digo, mira, un ejemplo, como te decía, los proveedores nosotros de repuesto nos dan un mes de garantía, es lo que nos dan. Si dentro del mes una pantalla que se haya pegado da problemas, el táctil se vuelve loco, etcétera, sale en línea, que son problemas Cosas que que son, es suceden. normal. Sí, claro. ¿Qué pasa? Nosotros el cliente, sin embargo, el cliente final, le damos 3 meses de garantía. Si viene un cliente a los 2 meses, nosotros cubrimos eso. Porque nos ponemos primero que todo en los pies, en los zapatos del cliente. dinero Es que decir, gastó, es si Sí, yo claro. gasté un dinero Sí, y para que el sí. teléfono me dure un mes, Claro. 15 días, ¿comprende? Como que no se sienten muy confiados. También Sí, después no. de un mes de una pantalla funcionando, como que casi, por la experiencia que tengo, después ya de un mes funcionando, como que hay poca probabilidad de que se joda en 2 meses o 3, no sé. Hay pocas probabilidades de que se dañe, pero ha pasado. Son pantallas que no son pantallas ni originales de Samsung, porque el que te diga un servicio técnico que te va a vender una pantalla original de Samsung o de iPhone, te miente porque el fabricante no te lo fabrica. Es decir, Apple ni Samsung no fabrican piezas Exacto. de repuesto para venderte. Tienes pantallas, baterías certificadas Para sus por las teléfonos. marcas. Sí las tienes, pero no son originales. Y eso son cosas que le hablamos al cliente. No, pues me pregunta el cliente, no, pero la pantalla es original. Le digo, mira,
no es original. En el servicio técnico que te digan que te van a poner una pantalla original, te mienten. A no ser que el teléfono se haya roto por otros motivos, la placa, extraigan la pantalla original y te la pongan a tu teléfono. Es la única forma que te coloquen una pantalla original. Las pantallas no son originales, pero son pantallas de muy buena calidad. Mira, tienes hasta 3 tipos de calidad, que es así como se funciona acá en Uruguay. Tienes Incel, la OLED, la Hard OLED, etcétera. El monto dependiendo de lo que tú quieras invertir en tu teléfono. Eso es una realidad. Tienes 3 meses de garantía que te cubran por mal funcionamiento. El teléfono puede venir ni mojado, con la pantalla partida, ese tipo de cosas. Pero como mismo hemos tenido clientes que han regresado por un vidrio templado partido. Digo, si yo te pongo el vidrio templado, se te pegó bien, no se te despegó, ¿cómo el teléfono se te cayó, se te partió el vidrio? ¿Cómo vas a venir para que cubrir la garantía de un vidrio templado? Y te Son dicen, cosas- se me rompió, se me cayó, ni le di un golpe, le digo, ni las La llaves, Sí. ni La las típica llaves en historia, la lo dejé cartera. durmiendo en la mesita de noche y al otro día estaba así. La típica historia. ¿Qué haces con eso en esos casos? En ese tipo de casos hay que tener mucha paciencia y Sí, explicarle sí, con nosotros todo el tenemos amor experiencia. del mundo al cliente. Sí, pero tenemos experiencia con nuestra cultura. Exacto. Es muy distinto, ¿entiendes? Sí, el cubano yo diría que es un poco más caliente en ese sentido, ¿no? De clientes difíciles. Pues se le trata de explicar al cliente, mira, como que no tiene mucha lógica lo que tú me estás explicando, no tiene como el teléfono lo dejas en la mesita de noche y al otro día va a amanecer así. Cliente que viene a cubrir una garantía, el teléfono dejó de funcionar solo. Y va, perfecto, muy bien, deje el teléfono, nosotros lo diagnosticamos, lo revisamos y si te cubre la garantía, perfecto. Y cuando yo abro el teléfono está lleno de agua adentro. ¿Me comprende? Entonces le digo, mira, no tiene lógica que usted nos mienta porque nosotros lo diagnosticamos el teléfono. Los sellos de humedad, todos están totalmente cambiados de color, y llenos de agua Y dentro. tienes las pruebas ahí que se le Claro. enseña. Yo le hago video y le mando Claro. foto al cliente. Entonces es bastante difícil, pero siempre se le trata de buscar una solución para que el cliente se quede contento y regrese. Hemos tenido casos de personas que han salido del local con un cambio de pantalla hecho. Fíjate las políticas que nosotros manejamos diferente a otros negocios. Han acabado de salir del local y doblando en la esquina se le ha caído el teléfono y se le ha partido la pantalla. Y los clientes han regresado, mira lo que me pasó, que mira eso. Y nosotros les hemos cambiado la pantalla a precio de costo. Sí, claro, para tener... Sí, eso Sí, nosotros eso sí. también nos pasaba. Para Para que uno tú es humano, Trata de aparte de buscar, todo. claro. Y entre todo lo que nos estabas diciendo, que es complicado porque es otro público, es otra cultura, tenemos que saber cómo dirigirnos hacia Las él, palabras. usar las A palabras. mí se me van todavía las palabras de Cuba. Claro, Ahora mismo aquí en el exacto. podcast, si me está viendo en Uruguay, hay palabras que a lo mejor no entiende Claro. porque es Exacto. complicado. Muchas Incluso- personas adultas mayores que no entienden de tecnología Sí. y tú le Sí, tratas de también. explicar y no entienden. Muchas veces piensan que lo estamos engañando y uno tiene que tratar de explicarle de la mejor manera para que puedan comprender. Incluso actualmente nosotros hemos tratado, sin nosotros darnos cuenta, pero ya hemos cambiado la forma de dirigirnos al público uruguayo en cuanto a la venta. ¿Por qué? Porque hablamos case en vez de Sí, sí, aquí cover, están hablando igual, mica en vez de Vidrio en vez de mica. y así, ¿viste? Sí, Cargador y esas No, porque si no, cosas. no vendes, si no, te Incluso- cuesta más trabajo. Claro, incluso llegan cubanos y piensan que somos uruguayos. Sí, Sí, nos ha pasado que no cubanos nos nos conocen confunden, sí. y nos confunden y yo les digo, ¿de qué parte y de dónde son? ¿De qué parte son? No, yo soy cubano. Yo le digo, no, nosotros también, pero ¿de qué parte eres? Ah, son cubanos. ¿Y qué tiempo llevan acá? No, 4 años va a ser, ¿viste? Y sin embargo, nosotros no tenemos integrado el No, voz, ni No, el tal. ese tipo acento de, no lo de- tiene. de- Simplemente, ¿viste? Tratamos de usar la terminología de las personas de ¿Qué acá pasa? para Hay una poder cosa que vender. también los debe diferenciar con respecto a un cubano, que cuando el cubano llega acá, se da cuenta de que las personas son muy amables a la hora de atenderte. Y a ustedes se les pega la amabilidad porque están viviendo en el país así. Entonces, cuando atienden a un cubano, son tan amables como cualquier otro uruguayo. Exacto. Y ya eso para el cubano es que tú no eres cubano. Porque es que incluso lo primero, primordial, cuando un cliente, quien sea, entra por la puerta, lo primero que es un himno. Buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Son 3 saludos en vez de uno, ¿entiendes? ¿Viste? Incluso cuando ya compra, ay, gracias por tu compra, que tengas lindo día. Ya eso a mí me sale sin yo querer. Y nos damos cuenta que sí, nosotros en Cuba sí fuimos educados, siempre dábamos los buenos días. Llegaba al trabajo y daba los buenos días. Alguna gente me contestaban, otras no, como en todo el mundo, pero teníamos educación. Pero acá se nos ha marcado más todavía la educación. Acá hay otro nivel de educación. Es una realidad. Yo soy de decir de que el público uruguayo, el uruguayo en sentido general, Claro. es más educado que el cubano. No, mucho. Sí, Yo me he educado, nosotros nos hemos educado muchísimo acá en Uruguay.
y hemos aprendido muchísimo de la forma de comportarse de los uruguayos. Y es así. Es verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo. Hemos aprendido a decir perdón. Que perdón es una palabra que en Cuba No se literalmente usa, no se se usa. usa. Perdón, no. Perdón, se No, usa y dar- disculpa. Claro, y dar gracias por cualquier cosa, claro, y entonces el público, como estábamos hablando, es un poco complicado, nos hemos ido adaptando, como todo, pero así, anécdota como tal mala, solo me ocurrió una sola vez. Recién iniciando en el local, aprendiendo con el yo explicándome y vendiendo, llega un muchacho literalmente joven, y yo le digo, hola, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Y el hombre me mira, uruguayo, con la cara de la peor expresión que pueda, me mira así y me dice, no me gusta tu acento. Y ya, agarró, me dio media vuelta, pero yo me quedé así. En ese momento yo estaba atendiendo a una señora, ¿te acuerdas? Y se fue, él Y salió. el muchacho se fue, la señora estaba con el yo. Yo me quedé así como los días eso que te ocurre algo que te impacta, ¿viste? Que te choca. Porque si el hombre me lo hubiera dicho de una manera, me lo dice, pero no me mira con la cara que me miró, porque literalmente me miró con cara de asco. Como de ser, no sé. Y yo ahí empecé a llorar, porque me tocó, que me dolió. Y la señora que estaba con el Joa se da cuenta. Y ahí en ese momento pudiste darte cuenta de las dos caras. Pero yo no estaba ahí. ¿No eras tú el que estaba? No, yo no estaba ahí. ¿Quién estaba? Si yo hubiera estado ahí, Había otra le persona. hubiera dicho... Yo no sé si era Richard. Pues sale el cubano. Lo menos que le hubiera dicho Me era, sale por favor, cubano. retírate. Yo no sé si era Richard, yo no sé si era Eloísa. Yo para mí que era Richard, porque era de mañana. Richard estaba arriba, acuérdate. Yo no Que recuerdo dijo. quién. La mujer estaba. No sé si estaba esperando por mí o estaba mirando unos case que yo le estaba mostrando y ella estaba, no recuerdo bien. El caso fue Escuchó todo lo que que- ahí la señora se dio cuenta, uruguaya la señora, y la señora hasta me abrazó. Me dijo, me contuvo, me dijo que no me pusiera así, que todos los uruguayos no éramos así, así me dijo que qué clase de falta de respeto, que no me pusiera así, que eso era, que todos éramos hijos de inmigrantes. Bueno, me dijo varias palabras y yo le dije, ay, perdóname, ¿ves? Porque yo la estaba atendiendo allá también. Claro. Le dije, ay, perdón por ponerme así. Me dijo, no. Y ahí me di cuenta las dos caras, que en este caso hemos tenido más suerte de tener alrededor de nosotros personas que nos han querido ayudar, nos han ayudado, nos han contenido, y la verdad que gracias a eso hemos podido Qué seguir bueno. No, la adelante. realidad es que la historia de ustedes está Sí. por un libro. Está No, por un libro. Muchas Porque- cosas en el camino que ya te digo que no diera el tiempo. Sí. Sí. Ha sido bastante... Y hay Sí, una ya cosa, llevamos tiempo. Hay una cosa, Joan, que a mí me da mucha risa. Yo se lo comento a William. Yo veo muchos videos de ustedes y siempre veo, me da risa esto, que siempre hacen las historias tuyas y dice, ya yo lo dije, pero lo quiero volver a repetir. Y a mí esto me da risa, pero está bien Claro. que cuentes, porque tú te sientes orgulloso de lo que tú has logrado. Y sí, No, Y pero es está- así. Y está bien que repitas tu historia. No es que repita, Porque- es que los suscriptores muchos son nuevos, no Sí. conocen. exacto, totalmente, Y- sí. Y es un ejemplo para que las personas que si te está viendo alguien es porque piensa emigrar o está acá empezando y vea que no es O fácil. se da cuenta que o No también es es Uruguay y es fácil. otra cultura. Claro. Sí. Que si lo ha logrado una persona que llegó, ¿cómo no poder lograr yo? Y Sí. que aprenda de los errores también que uno comete. Es que tenemos una linda historia. Hemos tenido tan buenas historias. Mira, por ejemplo, estábamos un día en la feria de Tristán Narvaja y me para un muchacho joven de 20 y tantos años. Me dice, hola, ¿tú eres el youtuber? Digo yo, sí, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y eso es bonito, ¿no? Cuando te Claro. dicen, yo, claro que sí. Nos tomamos la foto y dice, yo quisiera contarte de que yo estoy en Uruguay gracias a ti. Mira. En Montevideo, gracias a ti. Digo yo, pero ¿cómo gracias a ti? ¿No eres Uruguay? Dice, sí. Dice, pero yo vivía hace ya un par de meses en las arroceras de Rivera, por allá, en las afueras. Y mi vida era esa, levantarme por la mañana, ir a trabajar a las arroceras y regresar a mi casa. Y le dije, no, pero eso no es nada deshonrado, está bien. Dice, no, pero yo quiero algo diferente para mi vida. Y viendo tus videos me sirvió de motivación. Sí, sí. Todas las cosas que ustedes pasaron y que hoy por hoy están saliendo adelante, yo puedo hacerlo también. Si ustedes lo lograron siendo un inmigrante en Uruguay, ¿por qué en mi país yo no puedo lograrlo? Y eso a mí me puso Sí. los pelos de punta.
Son Dice, hoy por anécdotas. hoy ya vivo en un departamentico, trabajo en la construcción, es un trabajo fuerte, pero tengo un salario por lo menos digno, sustancioso, que me permite tener cosas que en mi pueblo nunca pude tener. Y eso sí yo tengo que agradecérselo a ustedes. Me dijo. Mira Y qué eso bien. fue algo que me tocó el alma. a mí. Y eso es Y lo que son no. hay muchas personas que les pasa y no tienen la oportunidad de verlos y ustedes no los conocen, ¿entienden? Así Es que mismo. Y tenemos muchas personas les da cubanos, pena acercarse para comentárselo. También. tenemos A mí me lindas pasan muchas cosas parecidas con respecto a eso. Y todo el mundo no se abre a Exacto. querer Claro. contártelo. Totalmente. Como mismo ustedes, los canales de ustedes les sirven de inspiración a muchas personas, es así, pero no todo el mundo te lo cuenta, es una realidad. Y creo que eso es lo más que tenemos que llevarnos de las redes sociales, ¿no? Lo positivo. Exacto, Exacto. mostrar ese tipo, mostrarlo a las derrotas para que les sirva también de experiencia a la gente, pero también lo positivo porque les sirve. Y que Déjame estamos hacerte agradecidos. una penúltima pregunta para ya ir combinando porque de verdad que hemos alargado bastante. Es que lo tocaba. Hay mucha tela por donde cortar. Es el resumen de 4 años. Y súper que resumido. Entonces una pregunta. Si tuviera que decirle a un cubano que llegara al día de hoy a Uruguay y que llegara con $500 a Uruguay, ¿qué le dirías? ¿Que viniera o que... ¿Qué le dirías a ese cubano? Que toca tierra con $500 y no conoce a nadie acá. Tocar tierra con $500 en Uruguay, no le vamos a mentir, es difícil. Es bien difícil. Todo depende del empeño de la persona. Yo digo que sí se puede. Nosotros no tocamos tierra con $500. Tocamos tierra con una persona que nos recibió y es una realidad muy distinta. Nunca vivimos en pensiones. Vivimos en departamentos complejos, pero nunca vivimos en pensiones. Y vivir en pensiones es muy difícil. Tocar tierra con $500 en Uruguay, tienes que tener mucha voluntad, pero sí se puede, porque tenemos conocidos. De hecho, rápidamente te puedo contar una historia de un ingeniero eléctrico, tuvo grandes cargos en Cuba, trabajo muy bueno, bien, que se vio en la calle, no tenía dónde vivir. Aquí en Uruguay. Aquí en Uruguay, se vio en la calle. Una persona llegada a nosotros le dio la mano, en algún momento le regalaba algunos cartones de huevo para que pudiera comer, lo llevó a comer a su casa, pero el empeño de esa persona lo hizo ir escalando, tener un salario y poder ya tener un techito, una pensión, y así hoy por hoy tiene un excelente trabajo, tiene auto, tiene casa y es una realidad bien distinta. ¿Qué tiempo lleva en Uruguay? Y esa persona llevará en Uruguay más tiempo que nosotros ya. Pero Ya vivió lleva esa más etapa. tiempo. Vivió esa etapa. Más difícil que la de nosotros inclusive. Pero Sí, salió dormir adelante. en la calle ya... Son etapas que hay que tener presente. No te puedes que hay que- derrotar. claro. No te puedes dejar poder derrotar. Es difícil. Pero tenemos muchos conocidos que han tocado Que lo han tierra logrado. por situaciones parecidas. Y lo han logrado. Todo depende del empeño que tú tengas. No sentirte derrotado. Vas a tener muchas situaciones que te vas a querer regresar a Cuba. Muchas veces. En el caso de... Yo también lo sentí porque no te lo voy a negar. Es decir, wow. Pero dije, no. Era más fuerte la intención de salir adelante que Claro, querer que- volver atrás. Qué bien, qué bien. Y la última pregunta que te voy a hacer es, ¿Uruguay es el destino final? ¿O en su cabeza futuro les gustaría sus vidas que combinaran en otro país? El destino es impredecible. Por eso nunca podemos dar nada por escrito. De hecho, nosotros llegamos a Uruguay pensando que Uruguay no era el destino de nosotros. Y hoy por hoy creemos que sí. De hecho, nuestras raíces las estamos tratando de echar acá y cada día regamos más esa plantica por hacerla más fuerte. Queremos sí en el futuro conocer otros países, otras realidades. Pero hoy por hoy te puedo decir de que sí, nuestro futuro está acá. Qué bien. Qué bien, qué bien. Yo sinceramente encantadísimo de haber compartido con usted. Sí. Los igual. conocemos por primera vez y siento como que ya hemos hablado muchas veces. Totalmente, el Nosotros sentimiento es encantados, mutuo. sí. La realidad es que muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a Sabemos que el ustedes. tiempo de ustedes es súper complicado, ya lo han comentado acá. Y tomarse un ratico de su tiempo de descanso para sentarse a conversar con agradece. nosotros, verdad que se lo agradecemos, ¿verdad? Sé que el 2026 les viene un año mucho más próspero. Gracias. Siempre con contratiempos porque toda la vida, como tú dices, Larry, no es constantemente para arriba. Pero son obstáculos que tenemos que saltar. Y si ustedes han logrado saltar todos los que la vida les puede poner lo que sea,
que si Lo van a siguen superar. juntos y se cuidan como se cuidan hasta ahora y tienen esos pensamientos, sí o sí van a salir adelante, más de lo que han logrado ahora. Así que les deseo lo mejor, que sigan creciendo, que el negocio se multiplique, que empiecen a tener sucursales por todo Montevideo. Así mismo. Gracias, Es un ojalá. déjà vu, ¿entiendes? Para que... Y nada, muchas gracias por estar acá. Y Gracias a ustedes. Gracias. qué bueno. Sí. Entonces, como siempre le digo a nuestro público, estas historias son historias inspiradoras y prepárense para aprender y descubrir que lo mejor de su vida comienza cuando están fuera de zona. Nos vemos en el próximo. Gracias.